Pues bien, como ya el rap nos anunció, vamos a empezar a dar este paseo para revelar este secreto del universo. Y como están viendo ahí en pantalla, vamos a estar observando figuras. ¿Y por qué figuras? Puesto que vamos a ir viendo cómo todo el simbolismo de las escrituras, toda la parte numérica, las partes simbólicas, llevado a un espacio geométrico, a un evento matemático, define el fundamento que sostiene todo lo que existe. No se asusten por esa frase, que parece algo así muy abstracto, muy científico, porque lo vamos a disfrutar visualizando, y es por eso que lo traemos acá en las pantallas. Y por ejemplo, ya con esta figura que tenemos ahí, porque esta es esa figura inicialmente, pues vamos a empezar por ella misma. Lo que estamos observando ahí es la estructura atómica o molecular, bien dicho, o sea, atómica porque cada esferita esa representa los átomos del oro o la plata. Y molecular porque están viendo la estructura, o sea, cómo se agrupan estos átomos. Como pueden ver, están viendo simplemente un núcleo porque viene siendo el arreglo básico, pero pueden observar que alrededor de cada átomo de oro o de plata van a encontrar 12. ¿Eso no les suena algo? Algo ya que... Y recordemos que cuando se le dio el modelo a Moisés, todas aquellas figuras y formas que representaban lo más alto, lo divino, era con oro y con plata. Y esto es lo que vamos a hacer. Vamos a ir viendo figuras, vamos a ir viendo las escrituras, vamos a ir viendo la Torá y vamos a ir viendo el universo. Y cómo cada uno de estos detalles establecen esta maravilla, como está escrito que por la fe entendemos que todo el universo y lo que nos rodea está sostenido por la palabra. ¿Ok? Y pues ahí vamos viendo. Les muestro la figura del Maguen David porque va a ser una sorpresa que va a aparecer en medio del trabajo. Por tanto, va a ser poco a poco, no se me sorprenda. O sea, esta estructura que le hablé de oro y la plata, ahí la pueden ver seccionada en sus distintos pisos, y van a ver que define un grupo de 3 arriba, 7 en el medio y 3 de nuevo. Son los distintos pisos atómicos que van como haciendo la agrupación. Y recuerden los números, 3, 7 y 3. Esto también le va a ir recordando algo. Ahí está la estructura, y aquí le estoy mostrando, porque estamos hablando de una sección pequeña. Ahí tuvimos un pedazo, vamos a decir así, pedazo microscópico del oro a plata. Ahí vemos muchos átomos, pero siempre vamos a hablar de un núcleo. O sea, de lo que es la forma que los físicos que estudian estas estructuras, que se llaman los cristalógrafos, establecen la celda unidad, que es la estructura básica que define el todo. Esta celda unidad la tenemos ahí en sus dos formas complementarias y vamos a analizar cada uno por separado. O sea, vamos a ver la derecha y la de la izquierda. Ok, tomemos por ejemplo esta de la izquierda y vamos a ver todas las líneas que se definen entre átomos y al mismo tiempo vamos a ver la figura que se define en una proyección isométrica, y no se asusten por esa frase. O sea, ya están viendo la figura que se define en el núcleo básico del oro y la plata. Esa figura está ahí. Vamos a agarrar la otra y vamos a hacer lo mismo. Vamos a ver las líneas que se definen entre cada uno de estos átomos del núcleo del oro y la plata, y en una proyección isométrica vamos a ver qué aparece. Y pues estamos viendo que tanto en uno como en la otra, en una proyección isométrica aparece el Maguen David, o también conocida popularmente como estrella de David. O sea, ¿qué significa esto? Vamos a verlo adelante. Como habíamos dicho, lo que vamos a hacer es pasear por las escrituras, vamos a ver las figuras, vamos a ver los símbolos, vamos a ver qué tienen que ver todas estas estructuras, porque en la Torá están dadas medidas, estructuras, formas, y qué tiene que ver todo esto con el oro y la plata, y por qué aparece el Maguen David. Y cómo podemos entender que ahí está codificado el secreto de que todo el universo que existe y subsiste está sostenido por ese orden. De esto que le puse acá no vamos a hablar ahora. Esto es un testimonio de que las cosas que estamos presentando acá han dado un impacto en el mundo científico. Como pueden ver por acá arriba, esta es la revista Matemática Bioscience, que es una de las revistas más fuertes en el tema de bioinformática, y esto fue el descubrimiento en el año 2006 del álgebra del código genético, del cual este proyecto tuvo impacto en el mundo científico. Mi nombre lo pueden ver abajo,
porque el álgebra del código genético lo sacamos de este modelo de la Torá. Estos son páginas web de sitios matemáticos, no cualquiera. Este es el Wolfram Project, que es un sitio que es la unión de Estados Unidos, Europa y Japón, donde cuando hubo este gran descubrimiento, ellos nos pidieron que este fuera publicado mundialmente. O sea, es para que vean el impacto que tuvo en el mundo científico. Y esos son varias páginas de internet como testimonio que esto fue reconocido. El álgebra del código genético puede representarse en un espacio geométrico y es esa figura cúbica que ven ahí, que seguro la están viendo un poco rara, pero no se preocupe que ahorita se van a reír de todos. Estos son otros testimonios de publicaciones científicas donde hemos publicado que hay un arreglo base que sostiene toda la información. O sea, la parte científica, lo que estamos hablando, ha sido publicada y reconocida. Otras publicaciones más, ahí están viendo mi nombre. Estos son patentes en Canadá, patentes en los Estados Unidos de América y muchas otras más. Entonces, están viendo que no vamos a especular de cosas arbitrarias y vamos a hablar cosas que han sido reconocidas con impacto en el mundo científico. Claro que el mundo científico no reconoce la parte de la Biblia y la Torá, porque ya saben. Pero bueno, sí reconoce el descubrimiento. Como estábamos hablando de un arreglo que sostiene todo el universo, todos se me asustan cuando oyen algo así muy generalizado. Pero les quiero dar noticia que desde muy pequeños estamos acostumbrados a las pantallas del televisor o las pantallas del laptop y sabemos que son tecnologías que logran representar todo el universo en un plano. Por tanto, si yo les muestro qué estructura de ingeniería hay para definir esto en un plano, podemos entender entonces cómo hacer en la tridimensión los arreglos básicos para definir cualquier orden. Entonces, ya desde muy pequeño veíamos esto, que en la pantalla de una laptop o un televisor podíamos visualizar cualquier cosa y vemos que es algo cotidiano y sencillo. Ahora, ¿cómo es que la laptop o el televisor logra esto? O sea, ¿cuáles son estos que están viendo ahí? Es con un microscopio amplificado, como lo hacemos los píxeles, que son los puntos de la colorimetría que permiten desarrollar cualquier imagen de cualquier universo en un plano. Ahí tienen amplificados los píxeles y esto está dado por las reglas básicas de la colorimetría que todos conocemos de la escuela, que son los tres colores primarios. Ahí los tenemos, las reglas de la colorimetría. Vamos a separar. Ahí les separé los colores primarios. Fíjense que cuando ellos se mezclan, generan tres colores secundarios y el blanco en el centro. O sea, cuando usted suma tres primarios, tres secundarios y el blanco, tiene 7. Fíjense que esa estructura de 7 es una estructura discreta, define la infinidad de todos los colores. Y fíjense en los números. Es una estructura donde usted no puede separar ni el 3, ni el 7, ni el otro. Es un orden que posee 3, 7 y lo abarca todo. No sé si eso les recuerda algo. Pues ya sabemos que nuestro Creador usa los 7 espíritus que rodean toda la tierra, sus 7, y Él se nos manifiesta de 3 formas visibles. Personal, ¿no es? La zarza que le habló a Moshe. Puede ser, bueno, de esta forma es personal y visible, lo que quise decir. La zarza fue visible a los ojos de Moshe, o el ángel de Hashem, o a través del Mashiach. O sea, Él tiene una forma visible de manifestarse. Pero también tiene una forma personal, a cada uno por individual, y esta es otra forma más. Y también puede manifestarse de forma general. Nos puede hablar a través de todo el cielo, yo soy el que es. Ok, es importante esto porque en la comunicación solo existen 3 formas, por eso no tiene más formas de comunicación. Él abarca todas las formas en las que nosotros percibimos la realidad. Y estoy hablando de formas de comunicación, que no se confunda con otra cosa. ¿Ok? Entonces, estos dibujos que les estoy mostrando ahora son dibujos de la física óptica, no son míos. Ellos mismos describen este fenómeno así, los 3 colores primarios, como había hablado, los secundarios. O sea, ese dibujo está establecido así, son reglas de la física. Y la herramienta geométrica que da esta figura conocida es debido a la regularidad de esta cualidad de la colorimetría. Ahí está, en todas sus formas, ¿no es? Siempre tenemos los primarios, los secundarios. Y recuerden que estamos hablando de la luz, que la luz es la energía inicial, como empieza el libro de Génesis, o sea la luz, o sea, lo más importante con lo que Hashem comienza todo el universo es con la energía. Y debido a esto mismo, los propios físicos, o sea, ya saben, la luz, conocen esta fórmula que hace una relación entre la masa y la energía, porque todo lo que existe, según su masa, puede establecerse la relación que tiene con la energía. O sea, cuando hablamos de la luz, hablamos de cualquier cosa. Y esto es un principio básico que está en la luz, que es energía. Ya conocemos el autor de esta fórmula y qué connotación tiene esto.
es lo que trajo consigo entender esto, es manipular la energía. Ok, los mismos físicos, o sea, reconocen cuando hacen un estudio, ya que estamos hablando de energía nuclear, cuando entran al centro del núcleo del átomo, van a encontrar una regla análoga a esta regla de la luz. Por eso ellos mismos le llaman cromodinámica cuántica, porque el cromo viene de color y cuántico, que ahora es el mundo cuántico. Y esta regla está en el mismo centro. Cuando usted va al núcleo de lo que es los neutrones y los protones, que es lo que está en el núcleo del átomo, va a ver que ellos mismos también, cada partícula, eso se llaman las partículas subatómicas, van a cumplir con esta regla, la cual los físicos la ilustran con la regla de los colores porque hay una analogía, y analogía significa que hay una equivalencia, o sea, hay un mismo fundamento. Ahí están los llamados quarks, que son 3 partículas en una, están mostradas con colores porque es la analogía. Y entonces están los 3 quarks del protón, los 3 quarks del neutrón y de nuevo la misma regla. Y lo que estoy mostrando acá, solo fíjense en las figuras, son como los físicos ordenan todas estas partículas subatómicas y van a encontrarse geométricamente la misma figura que les mostré con los colores. Siempre son hexagonales, regulares y triangulares. Y por ejemplo, esto es cuando la computadora hace una simulación de las relaciones entre las partículas subatómicas, están viendo las líneas y figuras que se definen. Y de nuevo, igual que en los colores, están viendo ahí el Maguen David, ahí subyacente entre triángulos y hexágonos. Ok. Fíjense en las figuras nada más, les decía. Están viendo esta geometría de triángulo y hexágono regular que se va repitiendo en cada una de estas reglas. Ahora, ¿por qué siempre encontramos la misma figura cuando vamos a un evento matemático básico como es la colorimetría o la cromodinámica cuántica? O sea, ¿cuál es el secreto de esta figura que le estoy poniendo ahora en la pantalla? Que es un hexágono regular. ¿Qué tiene que ver eso con un fenómeno básico o con un orden que es fundamento para fenómenos tan importantes como es esto? Bueno, el primer científico que estableció y trabajó en este orden regular fue Kepler, que él tenía el interés, valga la redundancia, decir que este científico siempre resaltaba en sus obras al creador. Y él pasó a la historia como el padre de la cristalografía porque descubre este orden básico. O sea, él quería explicar por qué los copos de nieve son hexagonales. Y él dijo, bueno, voy a hacer un modelo como si los átomos fueran naranjas y voy a empaquetarlo de forma compacta. ¿Qué descubrió él? Ahí lo pueden ver en la figura. Que las naranjas, cuando se empaquetan de forma compacta, ya sean naranjas, ya sean átomos, ya sean píxeles, van a ese núcleo de 7. Usted ve 6 lados, pero es un núcleo de 7. O sea, 6 es lo externo, pero es un núcleo de 7, porque hay uno en el medio. Y esto es importante, porque esta figura no es simplemente una figura que nos pueda gustar o que sea bonita, sino aquí ocurre un problema matemático que es así. Escuche bien esta frase. Matemáticamente se invalida otro fundamento. O sea, es imposible ningún arreglo geométrico que defina cuando todos los átomos son iguales o todos los píxeles son iguales. Y cuando usted puede comprobarlo en su casa, agarrar monedas que todas sean iguales, compáctelas y no va a lograr otra figura que esa, porque matemáticamente se invalida otro fundamento. Y esto es importante, estamos hablando de un fundamento matemático. Pues ya estas figuras les son reconocidas y lo que quiero es que vean una identidad entre los patrones de las escrituras y este tipo de patrón. Siempre va a haber una analogía y eso es lo que vamos a ir disfrutando a través de este viaje. Ok, aquí agarramos círculos y si los empaquetamos de forma compacta, ya vamos a ver que se comportan de esa forma. Eso puede ser círculo, puede ser átomos, puede ser puntos, siempre va a seguir ese orden, no hay otro. Sí, lo hace de forma compacta. Entonces vamos a ver los arreglos geométricos que se definen. Ahí está viendo el triángulo regular y el hexágono y todo este tipo de arreglo hexagonal, triangular, donde la estrella siempre va a estar ahí, o sea, ella sale a la luz. O sea, el trabajo no es solo de la estrella, lo que pasa es que ella se toma el protagonismo. Entonces, ¿por qué le estoy mostrando esta figura ahora? Ya que estamos hablando de figuras geométricas, les voy a mostrar cómo en la geometría, en las matemáticas, usted puede encontrar órdenes análogos equivalentes. Por ejemplo, el de la izquierda puede generar el de la derecha y asimismo es como cuando usted tiene el negativo y el positivo de una foto. O sea, si usted hace puntos y líneas en el orden de la izquierda, puede generar el de la derecha y aquí lo está viendo en el centro. Eso es lo que se llama órdenes duales o análogos. O sea, tiene una distribución matemática igual en dos formas diferentes. ¿Por qué? Porque quiero que vea esto cómo se cumple con el Maguen David. Ahí tiene el Maguen David y si le saca las líneas y puntos y su orden análogo, ese es el Maguen David en su forma dual análogo. Ahí está en sus dos formas. Y ahora voy a poner un ejemplo de la realidad donde eso se cumple. Por ejemplo, eso que están viendo ahí es un cristal de los copos de nieve. O sea, un cristal es una estructura donde participan varias moléculas de agua, por eso ve muchas.
O sea, no es una molécula de agua, sino es una estructura macro donde hay muchas, está cristalizado. Y fíjense el patrón que sigue. Sin embargo, cuando usted lo ve, ahí tiene la estructura del agua en cristalizada. Vamos a hacerle el patrón dual, ahí tiene la estrella. Y eso es lo que ocurre en la práctica, que los copos de nieve se ven estrellados, como si fueran pequeños man. Y aquí vamos a enseñarle un amplificado por el microscopio. No sé si ven ahí la estrellita en el centro. ¿Ok? Y estamos viendo que nunca son igual, siempre son diferentes, pero siguen este patrón estrellado hexagonal. Y fíjense que ahorita hablamos del oro y ahora estamos hablando del agua. Lo que quiero que vean que aquellas figuras, aquellas sustancias que se identifican con el eterno, el oro, la divinidad y el agua, con el Ruach HaKodesh, son aquellas sustancias que químicamente en su estructura atómica van a este orden básico. Eso es importante. Cada vez que la Torá, las escrituras nos hablan de una sustancia que se identifica, el eterno, es porque matemáticamente cumple esta regularidad. Fíjense que todos los cristalitos son diferentes, pero siempre siguen el mismo fundamento. Ahora, ¿por qué son diferentes? Se los voy a explicar ahora. Ahí tienen una partícula de polvo pequeñita y fíjense que el cristal va creciendo perfecto, hexagonal, regular. Pero acuérdense que esto es microscópico. En la medida que este cristal va creciendo y ya tiene una magnitud donde ya tiene sentido la interacción con el aire, que empieza a ocurrir y se empieza a derretir. No, el cristal quiere crecer, pero el aire lo quiere derretir. Y no sé si recuerden esa frase que nuestro maestro dijo: el Ruach nunca es como el viento, nunca sopla igual. Pues se cumplen estos cristales. Nunca el viento va a soplar igual y nunca va a encontrar un cristalito igual al otro. El fundamento se mantiene, pero nunca en ese crecimiento va a ser igual. Ahí está. O sea, van viendo las formas distintas en que estos cristales pueden tener. Y estos son modelos matemáticos que lo que hacen es dar una idea, y fíjense qué figuras son las que aparecen. Bueno. Vimos cómo el Maguen David aparece en el oro, aparece en el agua, pero recuerden, el tema no es el Maguen es quien aparece. Estamos hablando de un orden básico, no estamos hablando de coincidencias, estamos viendo ejemplos donde se visualiza, pero vamos a mostrar cómo este orden es fundamento y qué importancia tiene en toda la creación y cómo se ilustra a través de toda la Torah. Sabemos que el Maguen está en la bandera de nuestra nación. Ahí tienen, lo que estoy trayendo es ya el Maguen como figura geométrica, que es lo que es, eso en las matemáticas se describe como un polígono estrellado. O sea, lo más importante del Maguen como fundamento no es que es un polígono, porque está formado por dos polígonos más simples, que son estos dos triángulos regulares, pero en las matemáticas los polígonos son infinitos, ¿no? Como pueden ver, la singularidad no es que sea un polígono, porque son infinitos polígonos que existen en las matemáticas. La singularidad no es que tenga 6 lados o 6 puntas. O sea, tiene muchos más lados. Me refiero al patrón 6, que se observa más fácilmente. En este caso son 6 puntas. Porque polígonos de 6 lados existen también infinitos. Inclusive usted puede poner los lados iguales y le va a salir de infinitas formas de hacer un polígono. Por tanto, el patrón 6 no es lo más importante. O sea, ahí tenemos el hexágono regular, característico del Maguen David. Y ahora vamos a ver la singularidad de este fenómeno geométrico. Es que fíjense en esas líneas. Todas son iguales. Y aquí viene la parte importante. No existe otra figura matemática, otro polígono, que todas sus dimensiones internas y externas vayan a un fundamento. Hay una base, un fundamento y un solo orden. Y esto es importante. Por eso que los círculos, al empaquetarse, definen esta forma. Ahí está viendo todas las distancias son iguales, o los átomos. Y es el patrón hexagonal regular, que simplemente en el Maguen David va de un hexágono central a un hexágono mayor. Ahí lo tenemos. Ok, como la estrella de David al final es un polígono estrellado regular, vamos a decir también que en las matemáticas existen infinitos polígonos regulares. Pero como habíamos explicado hace un rato, fíjense, ahí tenemos varios polígonos regulares, desde el más pequeño, 3 lados, 4 lados, 5 lados, y a medida que van aumentando los lados, aunque crezcan infinitamente, fíjense en la figura que el único que tiene todas las líneas igual es este del hexágono regular. El primero tiene las líneas internas pequeñas y las de afuera más grandes, y esto se va igualando en el camino y se hace unidad en hexagonal regular. Cuando usted aumenta la cantidad de lados, se invierte. Ahora los lados pequeños van a ser los de afuera y las dimensiones grandes las internas, donde único se logra la unidad en el hexágono regular. Ahí está en el dibujo. Por eso que los círculos, las esferas, al empaquetarse, van a este fenómeno matemático que es el único que define, es lo que se llama la matemática distribución isotrópica, todo por igual. No existe otro que define ese fenómeno. Entonces, como queremos
conocer todas las cosas, no vamos a quedarnos en el plano, vamos a pasar al espacio tridimensional y ahí tenemos lo que se llama en el espacio tridimensional. En el plano son polígonos, en el espacio tridimensional son poliedros. Y aquí lo podemos ya definir como los átomos se definen en poliedros, pero en el espacio tridimensional ya no hay infinitos, sino que tenemos solo 5. Ahí están los 5, yo voy a quitar las esferas para que se vean los 5. Y esto es interesante porque en la Escritura también lo que es posibilidades, gracia, por ejemplo, el camino que el Señor nos trazó simbólicamente a través del tabernáculo, para entrar había 5 columnas en lo que era en el tabernáculo de reunión. Y siempre vamos a ir viendo cómo lo que es las posibilidades, la gracia, de cierta forma también se usa ese término, siempre es el 5. Y qué casualidad, por decir así, que en el espacio tridimensional solo pueden ser 5 figuras regulares. Ahí están. Aplicando el principio que le expliqué ahorita de la dualidad, de este fenómeno de dualidad, vamos a ver cómo estos 5 terminan en 3 parejas duales. Ahí están. Son 5 y al mismo tiempo son 3. Ahí vemos. Los 3 de arriba son los que pertenecen, forman las estructuras estas que le enseñé al principio, el oro y la plata. Ahí está, que es si ilustramos las figuras internas y lo ponemos en una proyección isométrica, de nuevo tenemos el patrón este del Magén. Pero bueno, esta estructura del oro y la plata, que es un empaquetamiento compacto de los átomos de oro y plata, se llama empaquetamiento compacto cúbico. ¿Por qué cúbico? Porque lo están viendo ahí de forma figuras cúbicas. Y recordemos que en las Escrituras el cubo es una de las figuras más importantes, porque el lugar santísimo es un cubo. Y cuando en el último libro de las Escrituras, en el libro de Revelación, la Nueva Jerusalén desciende en forma de cubo. Y ahí termina la Escritura. O sea, tenemos que el oro va cumpliendo con estos números, 12 alrededor de 1, 3, 7, y su estructura es cúbica. Y ahí vamos viendo cómo va coincidiendo. Esto que le había mostrado en la naranja es una sección transversal de esta estructura cúbica, que siempre que la naranja tenga la misma calidad, van a empaquetarse de esa forma, o balines de, aquí estamos viendo varas de acero, en caso de un cañón de un barco. Lo importante es que vean que siempre que las esferas sean iguales o los átomos, van a terminar en su estructura básica, en esta forma compacta y cúbica, que cumple con estos números, y que en su proyección isométrica aparece el Magén. Entonces, aquí tenemos esta estructura cúbica, y vemos que define una matriz cúbica, es todas esas líneas de esta matriz cúbica, de este ordenamiento molecular. Esa matriz cúbica de 12 átomos alrededor de 1, recuerden que cada átomo está rodeado por 12, ahí está. Esa matriz cúbica define 144 elementos. No sé si esto le recuerda algo. Este número que más usan los testigos, ya saben. ¿Por qué 144? Están viendo. O sea, lo que quiero que vean una cosa. Todos los números que van apareciendo en natural los podemos encontrar en este núcleo de oro. 144, 12, 3, 7. Y a medida que sigamos el paseo, lo vamos a ver todos. Claro, hoy no vamos a tener tiempo de esto, pero esto es más bien como un comercial. O sea, vamos a disfrutar algunos porque si lo hacemos todo en detalle, esto es una serie sin fin. Entonces yo voy a tratar de hacerlo un poco rápido y para ver si les muestro la mayor cantidad de cosas posibles. Bueno, esta matriz de 144 líneas, ya vieron que es la que define esta estructura, el oro y la plata. Ya vieron la matriz cúbica, son 144 líneas. Es el álgebra del código genético que les enseñé al principio. O sea, esa es el álgebra en el espacio que define el orden del código que define toda la vida que existe sobre la faz de la Tierra y que se conoce. Y esa fue la publicación que hicimos. O sea, ahorita, hace un rato, vienen ese cubo extraño, pero ya saben de dónde viene. Es la matriz cúbica de líneas que define la estructura del oro y la plata. Ahí está. Ese es el álgebra y ese fue el gran descubrimiento científico del año 2006. Ok. Ya habíamos visto que hay 3 de estos poliedros regulares que definen las estructuras del oro y la plata, pero no le habías hablado de estos 2 últimos de abajo. O sea, son 5 en sus 3 parejas, pero vamos a hablar de estos 2 últimos que, como están viendo, no tienen una estructura cúbica, sino en lo que en la matemática se llaman topologías. Son superficies de distintas formas. ¿Y dónde esto tiene que ver con algo básico? O sea, son las topologías, las encontramos en las membranas celulares. Y es lo que definen las estructuras de las membranas de la vida. Están viendo un modelo de la célula y están viendo las membranas, cómo siguen este tipo de figuras en el orden, y cómo siguen estas estructuras, estos patrones. Ahí están viendo microtúbulos, estructuras básicas, y vamos a ir al fundamento, vamos a ir a la esencia, vamos a ir a la parte más simple. Y yo la estoy desarmando un poco para que la puedan ver. Cuando va a la celda unidad de esta estructura, ¿qué se encuentra? Ya la figura que habíamos visto anteriormente, que era el dual de Magén David. O sea, ahí lo tienen. O sea, que de nuevo, aquí estamos en membrana.
ya no estamos en estructura cúbica, pero de nuevo el Maguen David viene siendo la base. Quiero que conozcan que este tipo de membrana, este tipo de estructuras básicas eran las que conformaban la cortina del tabernáculo. O sea, se hacían en este tipo de mallas. Por tanto, cuando usted veía la cortina del tabernáculo, estaba viendo la estructura dual del Maguen, estaba viendo Maguen. O sea, si yo hago ¿cómo se llama? Lo que le enseñé del evento dual matemático, van a salir estrellas de David en toda esa cortina. O sea, está viendo el Maguen David en su forma dual, en todas las cortinas del atrio del tabernáculo. En todo su alrededor, así se tejían estas cortinas. O sea, todo su borde tenía esta estructura que está viendo ahí, que no es más que el Maguen en su forma dual. Ok, ya que decimos un poco de repaso de geometría y cosas para que se empaparan del asunto, ya que vamos a entrar en un universo geométrico, pero vamos ya a entrar a la escritura más profundamente. Aquí yo le estoy mostrando el templo de Salomón. ¿Por qué empiezo por el templo de Salomón? Bueno, ya que estábamos hablando del Maguen David y David fue el que hizo el plano de los templos, pues vamos a entrar al templo de Salomón para seguir una unidad temática, ¿no? Pero también aquí hay un hecho interesante. Es que este es el tema del templo de Salomón, lo usan, eso usted lo puede comprobar, en todas las enciclopedias matemáticas, cuando hacen una historia del número pi histórico, o sea, te hacen una referencia histórica, ponen el ejemplo de la Torá o las escrituras como un error de este patrón matemático y ya saben lo que quieren decir, ¿no? Que las escrituras son libros viejos con culturas atrasadas y errores de la época que no conocían la verdad. Entonces vamos a desmentir esto, por eso es importante entrar por el templo de Salomón. O sea, yo le estaba hablando que en cualquier enciclopedia matemática, cuando vamos a la historia del número pi, ellos mismos te ponen los versículos de las escrituras y te dicen que las escrituras del libro de Reyes, ahí están viendo Reyes y Crónicas, es un ejemplo de referencia histórica del número pi con error. O sea, un error en las escrituras. Qué interesante. Y te ponen, y usted cuando lee esos versículos se va a decir, wow, aquí parece que es algo, porque realmente los versículos lo explican así. Te dicen que la fuente de Salomón tenía 30 codos de diámetro, de perímetro y 10 codos de ancho. Si usted divide 30 entre 10 le da 3 exactos. Y si eso es el número pi hay un error, porque estudiamos en las escuelas que el número pi no era 3 exacto, sino era 3 y un poquito más, conocido popularmente como 3,14. Pero sabemos que es un número irracional infinito, que está bien definido por las computadoras y la matemática moderna. Entonces las matemáticas modernas nos están mostrando a nosotros las escrituras como algo antiguo, viejo y atrasado. Ok, vamos entonces a discernir qué pasa aquí. La constante de pi es una constante del círculo, ahí está, una constante importante en las matemáticas. Pero hoy yo le vine a traer otra figura, que es el hexágono regular, que tiene que ver con el Maguen David. Bueno, el hexágono regular, como todas sus líneas son iguales, el radio es igual al lado, es la única figura en las matemáticas que cumple con este versículo bíblico. O sea, si usted pone 5 codos en cada línea, va a tener 10 codos de ancho y 5 por 6, 30 de perímetro. ¿Qué está sucediendo? Que estos versículos bíblicos están describiendo exactamente las proporciones del patrón, que es fundamento. Ahí los tienen. Los matemáticos nos hablan a nosotros de un círculo, pero en la Torá no está descrito un círculo. Porque si vamos a la traducción, ahí tienen las palabras hebreas que están usadas en esta escritura, y en español que está traducido perfectamente redondo, y está bien la traducción, vamos a ver, porque no dice en español que es un círculo, dice perfectamente redondo, y como podemos ver en la traducción, este adverbio de esta palabra hebrea habla sobre todos sus lados, alrededor. Si fuera un círculo tiene que decir sobre todos sus puntos. Se está hablando de una figura redonda sobre todos sus lados, no sobre todos sus puntos. Y acá esta habla de un patrón circular, correcto. Son lados con un patrón circular. Cuando tenemos lados con un patrón circular, habla de alrededor de. O sea, para que sea un círculo tiene que ser puntos. Y ahí estamos viendo que si vamos a la profundidad de las palabras con que fueron escritas, no habla por un círculo, sino habla de un patrón circular alrededor de y de lados. Lo cual es una descripción exactamente de un polígono circular, o sea, los polígonos son figuras circulares de lados alrededor de, y en este caso no es cualquier polígono, está hablando de aquel que es fundamento y que invalida otro orden. ¿Por qué? Porque va a un fundamento matemático, a un solo orden, a una sola medida. Entonces, ya lo vemos, si cada estructura, línea de este hexágono regular tiene 5 codos, ya pueden apreciar que sale perfectamente lo que dice el versículo. Por tanto, los matemáticos, o sea, esta es la regla de este estere perfecto. O sea, no es pi, porque no es un círculo, sino es un hexágono. Los matemáticos están aprovechándose de la ignorancia y ya saben
es la puerta para introducir cualquier mentira disfrazada de una verdad. Entonces, esta perfección del número 3, comunidad básica, la podemos ver en muchos eventos. Por ejemplo, en la mecánica, usted sabe en lo que es las estructuras que logran el perfecto equilibrio, siempre cuando son 3 piezas que son una. Si usted pone una pata de más, ya le va a cojear. Y esto se conoce. También vamos a hablar de otros ejemplos en ingeniería. Están acostumbrados a que la mayoría de las tuercas son hexagonales. ¿Por qué esto? Porque eso se estudia, es ángulo perfecto de fuerza. ¿Por qué? Porque es la única forma matemáticamente de que usted tiene un objeto que va a soportar un esfuerzo, que todas las fuerzas se van a distribuir por igual. Por tanto, es la forma más fuerte para hacer una tuerca. No es casualidad. Se va a encontrar con tuerca de mariposa cuando no está comprometido grandes esfuerzos, como una guitarra que usted la hace con los dedos, o tuercas también cuadradas. Pero si usted tiene que llevar al esfuerzo mayor, el diseño no puede matemáticamente usar esta, y por eso predominan, cuando usted ve las tuercas, casi todas, la mayoría son hexagonales. Ya sabe por qué, es un fundamento. Entonces, esas líneas que se definen en el oro y la plata, que yo le mostraba las líneas entre átomos, aquí lo estamos viendo. Esto es una estructura básica de ingeniería patentada por Graham Bell, ¿se acuerdan del teléfono? Él también patentó eso. Por eso cuando van por las calles pueden ver los carteles que están soportados con estas estructuras que son fundamentos de ingeniería. O sea, es la forma más fuerte y económica en con que las varillas se deben conectar para obtener más eficiencia y poder en la estructura. Pues ya está viendo cómo esta estructura básica es básica en la mecánica, en la arquitectura, en la ingeniería, cómo es fundamento en cualquiera de estas áreas, y todos estamos acostumbrados a ver los edificios, las estructuras, inclusive por las calles, este tipo de estructura que está dada por las líneas que definen entre los átomos, que ya sabemos que eso define en una proyección isométrica el magma de vibración. Entonces, ya entendimos que lo que es el hexágono regular, que todas sus líneas son iguales. O sea, esto nos habla de un fundamento matemático, que no hay dos medidas sino una sola, que los círculos se empaquetan de esta forma, porque no tienen otras, o son todos iguales, o los átomos. Y veamos qué ocurre en el centro de este patrón. O sea, en el centro de este patrón, si quitamos los círculos exteriores, pues de nuevo el magén está afuera, adentro, protagoniza todo el evento, tanto su parte interior como su parte exterior. Ok, ahora vamos a hacer un ejercicio interesante. O sea, yo lo voy a decir cómo se clasifica este evento en las matemáticas, y lo que quiero que observen que es que la forma y números que clasifica este evento en la matemática va a coincidir con las formas y números que se usan los números en la Torah. Un ejemplo. Esto es un evento que matemáticamente está conocido como le llaman clúster, o sea, es una agrupación, o sea, una unidad, y es 7. Es 1 y es 7. Y usted no lo puede dividir, porque si lo divide deja de ser esa unidad. Es 1 y es 7. Y ese clúster se define con un arreglo de 2 pasos. O sea, de 1 a 2 se definen esos 7. No sé si recuerdan que dice el libro de Éxodo. Toda la ley se resume en amarás, y con todo, ok, ya, todos lo sabemos. Ahí está. Fíjense cómo 7, yo lo que quiero que vean cómo 7 se define con 2. Y esto no es matemática, porque el número 2 y el 7 y el 1 no tienen que ver nada, no es numerología. Estamos viendo una estructura, un arreglo que en sus cualidades y características simultáneamente cumple con todos estos números. Usted no puede ni quitar ni poner. Esto es importante. Vamos a seguir ilustrando. Este arreglo matemático que es una unidad de 7 tiene una celda unidad que es 3. Ahí está. Una celda unidad que es 3, tiene 7, y su imagen, lo externo, es 6. Eso les recuerda algo, porque hay alguien que fue hecho a su imagen y semejanza, y es el 6. Y también la creación fue hecha en 6 días. O sea, siempre en la Torah lo que es imagen, lo que es obra, lo que es consecuencia es 6. Y en este patrón el 6 es consecuencia, es imagen. Y hay algo más importante, que si a este 6 usted le quita el 7, se destruye. O sea, él no puede mantener la regularidad sin el 7. Si el 6 es lo externo, pero si usted quita el 7 se destruye. Y a la creación, si le quitamos el 7, la destruimos, y si al hombre le quitamos el 7, ya sabe. Entonces, esta celda unidad, que es un 7, es una unidad matemática, define el todo. O sea, perdón, me adelanté, déjame decir este detalle primero. Esta unidad de 7 define un círculo de 9. O sea, ese círculo contiene en superficie 9 veces el pequeño que se organiza en 7. No sé si lo entendieron. Y esto es importante porque el 9 es una unidad. Cuando leemos en el Código Real,
el fruto del Ruaj. Es el fruto del Ruaj, son 9 caracteres. Y esto está hablando de que el Señor, que se ilustra con 7 espíritus, los 7 espíritus que rodean toda la tierra, tiene un fruto de 9. Y en este patrón matemático, el fruto es un círculo. Son 7 pequeños círculos que definen un 9. O sea, lo que quiero que vean que si en la Escritura nos habla que Él tiene 7 espíritus y un fruto de 9, aquí matemáticamente se cumple igual. El círculo mayor, que contiene 9 veces el pequeño, es 1 y contiene a los 7. Qué interesante. Entonces, este es el círculo mayor que contiene en superficie al pequeño de 9, pero si fuera una esfera se cumple igual. La esfera mayor en superficie tiene 9 veces la superficie de la pequeña. O sea, se cumple en el plano y en la tridimensión. Es una ley invariable. Entonces, ahí tienen la unidad de 9 y ahora viene lo que les había dicho ahorita, que esta unidad de 7 define el infinito. O sea, y esto lo sabemos, quién es el principio y el fin, quién es el que lo cubre todo, quién es el que lo llena todo. Y acá Él que tiene 7 espíritus define todo. Aquí lo estamos viendo matemáticamente. Esta estructura de 7 define el infinito en el plano. Ok, como queremos aprender, no vamos a reducirnos al plano, vamos a ir más allá, vamos a ir al espacio. Ya en el espacio, pues podemos ordenar, igual que ordenamos 7 círculos de esta forma, podemos ordenar 7 esferas, como estamos viendo, pero el espacio nos permite más libertad, o sea, llenar por todas las formas, por arriba, por abajo, y volvemos a esta estructura de 12 alrededor de 1, que en el espacio define el Maguen de nuevo. Ahí está. O sea, ahí tenemos el Maguen, que es lo que habíamos visto del principio. Esa estructura que es 12 alrededor de 1 y sale el Maguen. Ahora les estoy mostrando el alfabeto hebreo. ¿Por qué? Pues bueno, se van a dar cuenta. El alfabeto hebreo está formado por 3 letras madres, 7 letras dobles y 12 simples. Y si en algo me corrige. Vamos a ver, o sea, el alfabeto hebreo tiene 3 letras madres, 7 simples, 7 dobles y 12 simples. Esta estructura del oro y la plata tiene una estructura básica de 3, una estructura de 7 y una de 12. Qué coincidencia. Ok. Y veíamos que en su proyección isométrica define la estrella el Maguen David y que es un patrón cúbico. O sea, lo que quiero que vean, cómo se nos están uniendo todas las figuras. El cubo del lugar santísimo, los números y todo se hace una unidad. O sea, un fenómeno, un orden que tiene, y no cualquier orden, un orden que es fundamento. Ok. Ahí estamos en esta estructura que es cúbica, que tiene 144 elementos, que es el álgebra del código de la vida. Y vamos a seguir adelante, vamos a continuar. Sí, yo siempre les hablo de proyección isométrica, que el man aparece en una proyección isométrica. Vamos a explicar, vamos a justificar eso. Ahí tenemos todos estos átomos de oro y plata, las líneas que definen. Y aquí quiero que vean esta figura. Aquí están viendo el Maguen David y aquí no lo ven. Entonces es importante ver, justificar, porque entonces parece como un juego de muchachos que yo estoy virando la figura para que usted vea la estrella que yo quiero que aparezca. Porque aquí se ve la estrellita y acá no se ve. ¿Qué importancia tiene esto en las matemáticas y en la ingeniería atómica que estudia esta estructura? Ahí tenemos, fíjense, la estrella no salía siempre, sino cuando yo volteaba la figura en la condición que aparecía la estrella. ¿Por qué hacíamos esto? ¿No? Recuerden que yo les mostraba el orden y la plata, y cuando se organizaba en la forma conveniente de la estrella, es que aparece la estrella. Ok. ¿Qué es lo que es una proyección isométrica? Ahí tenemos, esto es un cubo en una proyección que no es isométrica y en una proyección isométrica. O sea, iso significa por igual. O sea, si usted, pero ¿qué es lo que es igual? O sea, que en un espacio tridimensional usted tiene los ejes de coordenadas X y Z. Si los ejes de coordenadas X y Z son iguales, que es lo que se llama proyección isométrica, usted puede percibir la regularidad y la perfección del cubo y todas las líneas las va a ver igual y todos los ángulos va a ver igual. No hay distorsión. Usted está haciendo una percepción con santidad, ¿me entiende? Si usted empieza a inclinar todas estas cosas y ya sus ejes de coordenadas X y Z no son iguales, ya hay una distorsión, ya se perdió la santidad matemática y no hay va a ver al cubo distorsionado, no va a haber ninguna línea igual, ningún ángulo igual. Por tanto, cuando los científicos investigan estas estructuras atómicas, tienen que hacer el estudio en la proyección isométrica para que saque la perfección. O sea, de nada vale que usted tenga algo perfecto delante si usted no tiene la visión de santidad, no lo va a ver. Y esto es importante. Ahí tenemos un cubo en una proyección isométrica. Si este cubo lo hacemos de vidrio transparente, tenemos el hexágono regular. O sea, el hexágono regular y el cubo es una unidad. O sea, en el plano el hexágono regular, en el espacio es un cubo. O
sea que en la fuente, ya cuando venían los Cohen a venir ahí a hacer el lavado de sus manos, estaban viendo en la sombra de lo que venía, del lugar santísimo que se iba a posterior. O sea, ya en la fuente estaba la proyección y sombra del lugar santísimo. Fíjalo ahí, el hexágono regular en el espacio es un cubo, pero cuando en la proyección isométrica. Por tanto, el Maguen David es un patrón muy exigente. No solamente es un patrón que está en un orden matemático que es fundamento, sino que usted no lo va a ver si no está en la proyección adecuada. O sea, es exigente a que estés en la proyección isométrica, porque si hay una distorsión, no vas a ver la santidad. Prepárate entonces. Aquí tenemos, por eso es que cuando yo le mostraba estas estructuras de oro y plata, yo tenía que, para ver la perfección, orientarlo en el ángulo perfecto. Y esto en la matemática es un extremo de perfección, porque estamos hablando de una estructura perfecta que tiene que ser analizado en una condición perfecta. Tremendo. Por ejemplo, ahí tenemos el Maguen David puesto en una proyección que no es isométrica y usted no ve la estrella. Pero la proyección que no es isométrica le permite visualizar el cubo. Porque si yo se lo pongo en una posición isométrica, entonces se le pierde el cubo. Ve la sombra. Y aquí lo tiene. O sea, el Maguen David, si usted lo pone en un espacio tridimensional, define 8 puntas. Y sabemos que el 8 en la escritura, lo sobrenatural, el nuevo comienzo. ¿Cuándo que se corta el octavo día? ¿Ve? El octavo día es que el sacerdote pasa en su preparación a lo sobrenatural. ¿Y cuándo que se sincroniza? El octavo día. O sea, el 8 no es cualquier cosa. Fíjense que el Maguen David aparece cuando en toda su información espacial, porque en el plano usted solo ve 6 puntas, pero en el espacio usted está observando acá que en toda la revelación el Maguen David tiene 8 puntas y es un cubo. Ahí lo está viendo. No sé si lo logra ver cuando sacamos una posición isométrica, se pierde la estrella, pero ve el cubo. Ok, ¿no ve? Ahí como está de frente no ve, pero fíjese que la estructura, por eso es que la estructura del oro y la plata es empaquetamiento cúbico compacto, son estructuras cúbicas. Esto que está viendo es una foto. Esto es una foto de una difracción que hacen los científicos al mundo, a los cristales, para estudiar las estructuras atómicas. Y si usted tiene una estructura con el empaquetamiento cúbico compacto del oro y la plata y hace una difracción en el ángulo correcto, en la proyección isométrica, ¿qué es lo que aparece? Ahí lo ve. Aparece la figura correcta, la estrella de David, el Maguen David. Y de esta forma, con estas herramientas que el mundo científico se enteró, pudo comprobar que la estructura del oro y la plata son estructuras perfectas y de forma cúbica. Entonces, estamos viendo ya cómo se nos van uniendo todos los detalles. Y estas son distintas fotos que le he traído de estas estructuras que cuando se hacen en posición isométrica. Por ejemplo, aquí le estamos mostrando el oro. Son átomos de oro con un microscopio efecto túnel. Son fotografías, cada de estas pinticas son las estructuras de oro. Y fíjese el núcleo de 7 en que se obtiene el oro, no es 6 alrededor de 1, estas estructuras perfectas. Esto es otra, según cómo es trabajado por la computadora la imagen. En esta figura del empaquetamiento del oro pueden ver lo que le había dicho la dualidad. O sea, el Maguen David en sus dos formas duales se observa claramente en esta figura. Está viendo ahí el Maguen en sus dos formas duales. O sea, cualquiera de estas figuras es el orden del Maguen David ilustrado. Esto aquí, lo que estoy haciendo es mostrándole varias fotos para que vean cómo se ilustra. Y estas son las computadoras que califican, o sea, estas estructuras. Y fíjense la figura que va pintando la computadora cuando se agarra el oro y se pasa por la máquina, que le aplica todos los patrones matemáticos, va saliendo la estrella. Ahí está, ella está ahí, o sea, estos son fotos de los físicos, no son fotos mías. Ahí está. Entonces, este es el oro y este es el agua. Y de nuevo, recurrentemente tenemos el Maguen David en el oro y en el agua. En las sustancias aquellas que ya saben, pues se cumple. O sea, nada lo que nos queda en duda si los antiguos se lo había revelado esta revelación cristalográfica. Ahí vemos el agua y bueno. Vamos a no solamente quedarnos con la fuente del templo, vamos a ilustrar otros detalles. Lo que quiero es que cada vez que en cada detalle de la escritura disfruten que se cumplen estos patrones. Vamos a traer otros ejemplos, además de la fuente, por ejemplo. La fuente, no solamente en su descripción de su forma, recuerda que estas pinturas están hechas por artistas, no siempre son exactamente como son, pero bueno, nos dan una ilustración. Tenían 12 bueyes en su base. Y esos bueyes no se ordenaban como quiera. O sea, yo lo que quiero es que vean que cada detalle de las escrituras tiene una importancia con esto, porque lo que hace es recrear la belleza de este fundamento. Los bueyes se ponían en órdenes de A4, o sea, grupos de A3, pero ordenados en A4.
norte, sur, este y oeste, lo está viendo. Y este patrón se usa siempre en toda la Torá, en todas las escrituras. Ahí están, las tribus de Israel se ordenan con el mismo patrón alrededor del tabernáculo. O sea, el Señor usa siempre su misma regla. Ahí están las tribus ordenadas en grupos de 3, pero en un patrón cuadrado. Entonces, esto es una simulación con la computadora de las capas del oro y la plata. Yo lo que quiero es que vean cómo los detalles de los órdenes de la Torá, de las escrituras, van a definirnos. Ahí vamos a observarlo. Voy a parar la simulación para que vean las partes. O sea, lo que estamos es haciendo capas de oro y plata infinitamente. ¿Y qué ocurre? Que hay un patrón, hay una ley que es constante. Fíjense que son órdenes cuadrados rodeados en órdenes de A3, que son los triángulos. Eso va a ocurrir infinitamente. O sea, ahí tienen la analogía de los grupos de A3 de los bueyes, en órdenes cuadrados. Es la forma en que el oro y la plata va creciendo, estos grupos cuadrados rodeados de grupos de A3. O sea, cada detalle de la Torá va a darnos detalles de esta estructura. Aquí está. Aquí le estoy ilustrando que este evento matemático es único, es uno, invalida a otro, pero no por ser uno no lo llena todo. Este evento matemático define todas las formas básicas del plano y la tridimensión. Eso es lo que ilustra esta figura. O sea, este evento, aquí está el empaquetamiento del oro y la plata, y cómo van a ver en este empaquetamiento de átomos todas las figuras del plano básicas y de la tridimensión. O sea, es uno, pero lo llena todo. Entonces, fíjense cómo cumple las figuras, los órdenes que tiene, 3, 4, son los mismos 7, o 6, en lo que es la parte externa. Recuerden que el 7 en el núcleo son las que estamos viendo aquí en los bueyes debajo de la fuente. Y eran las que veíamos que pertenecen a esta estructura del oro y la plata. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos de estas dos formas equivalentes, podemos armar una y vamos a ver qué tiene que ver esta pieza con las estructuras del tabernáculo. O sea, ahí tenemos esta pieza de oro y plata donde de la izquierda puedo sacar un cubito de la izquierda y otro cubito de la derecha. Y si le hacemos la proyección isométrica sale la estrella de David de nuevo. Pero vamos a ver este pedacito donde están los dos complementarios, ¿qué es lo que es? Pues recordamos cuál es el arca de pacto, y si usted agarra las proporciones de la Torá, que tiene tantos codos por acá, tantos codos por allá, le da ese ortoedro, que es exactamente cuando tiene las dos formas equivalentes del oro y la plata. Y en este caso, si agarramos cada codo como el tamaño de un átomo gigante, le cabe a esta arca de pacto 22 átomos exactos de oro. ¿Qué le parece? Si eso les recuerda algo. Recuerden que 22, las letras del alfabeto, y los frutos de la menorá. O sea, lo que quiero es que vean la conexión entre todos los símbolos bíblicos que van a definir uno, va a dar las cualidades de otro, y al final todos son uno. Entonces ahí estamos viendo que esta proporción del arca, si la llevamos a la proporción de esta estructura del oro y la plata, le caben 22 átomos, poniendo a cada átomo el tamaño de un codo. Ok, entonces ahora les voy a presentar a la sal. ¿Por qué le hablo de la sal? Porque me parece que la sal es otra sustancia importante. El Señor hizo un pacto eterno con Israel con sal, ¿no? Y después nos habló que tenemos que ser la sal del mundo. Bueno, vamos a poner en juicio la sal, vamos a ver si la sal cumple con este arreglo cúbico compacto. Entonces, con la sal tenemos un problema, que ya la sal no es un solo átomo como el oro, que es átomo de oro, o la plata, que es átomo de plata. La sal tiene cloruro de sodio, son 2 átomos. Pero qué interesante que cuando los científicos estudian la sal, ven que tiene empaquetamiento cúbico compacto igual que el oro. Lo que pasa es que un átomo, por ejemplo el sodio, está metido en los intersticios del cloro, y son los dos mismos cubitos del oro y la plata, por ahora metido uno dentro de otro. O sea que en una sal tenemos 2 casas, 2 cubitos. ¿Y eso no le recuerda a las 2 casas de Israel? Bueno, puede ser una coincidencia. Ahí tenemos la estructura de cloruro de sodio. Le tengo pintado el cubito que representa el sodio en un lado, y el otro el del cloro. Y cómo están los 2 cubitos ahí. Debe ser el verde, los átomos grandes son de cloro y los átomos naranjas son de sodio. Y forman 2 estructuras cúbicas compactas perfectas, igual que el oro y la plata, lo que ahora forman 2 casas en una. Y esta es la sal. O sea, qué interesante que las 3 sustancias que están usadas como de más importancia, el oro, el agua y la sal, cumplen con este fundamento. Y cuando aquello la humanidad no conocía nada de estructuras atómicas, ni ingeniería atómica, pero parece que hubo gran revelación, porque como está escrito, se le dio revelación de todo arte, toda ciencia y todo conocimiento a aquellos que participaron en la construcción de los artículos del tabernáculo. Entonces, aquí tenemos el sodio, la estructura, las líneas que define el cloro, y cuando se meten las 2 casas una dentro de otra, ahí está el cloruro de sodio. Qué interesante. Como todo esto puede ser una casualidad matemática, pues ¿qué tenemos que hacer? Vamos a darle más rigor a este juicio,
Y no vamos a hablar simplemente de números y de átomos que coinciden con las escrituras, vamos a hablar también de volumen, vamos a usar todas las aristas en la matemática. Y vamos a ver qué interesante cómo se pone el asunto. Pues esta estructura, el oro y la plata, si le hacemos ¿qué es lo que es una relación volumétrica? Vamos a tomar la sección de menor volumen. En este caso, si decimos que cabe 1 litro de agua en esta sección más pequeña, ¿cuántos litros de agua caben en el todo? Entonces, esta estructura, si la sección más pequeña la llenamos de 1 litro de agua, en el todo caben 20 litros de agua. Vamos a ver qué tiene que ver esto con las escrituras. Las tribus de Israel, para seleccionar los escuadrones de las tribus de Israel, eran escogidos de 20 para arriba. ¿No les recuerda esto algo? Entonces, ya tenemos el 20 en las 12 tribus de Israel como fundamento para los escuadrones de Israel. Y como en la matemática el 20 es volumen, vamos a ver si en Israel se cumple que el 20 tiene que ser por dentro y por fuera, porque el volumen lo llena todo. Pues aquí tenemos que están los escuadrones para la batalla de las tribus de Israel, y vamos a ver qué es lo que había en el centro de su orden. Bueno, ya sabemos que está el tabernáculo y cómo se cumplía el 20 por dentro, 20 tablas de largo, y por fuera 20 columnas de largo del atrio, y los escuadrones de Israel de 20 años para arriba, el 20 es fundamento. Qué interesante. Entonces, 20 litros viene llenando la figura de adentro, pero yo les decía que estas figuras se circunscriben a un cubo. Si ponemos todos los litros de agua para llenar el cubo completo, salen 24 litros. Qué casualidad que había 24 órdenes sacerdotales en el templo, y por allá tenemos en el libro de Revelación los 24 ancianos alrededor del trono. O sea, qué coincidencia que todos los números de la escritura salen de la estructura de oro y la plata. Entonces, como eran 2 cubos complementarios, aquí estamos viendo el otro. Aquel teníamos 20 litros y 24. En esta otra forma complementaria tenemos 12 y 24. Pero siguen siendo números de la Torah. Entonces, vamos a seguir aumentando el rigor matemático. Vamos a contar otras cosas, a ver si sigue coincidiendo o es una pura coincidencia. Aquí tenemos esta estructura que define el hexágono regular y el Maguen David. Y vamos a ver, por ejemplo, el Maguen David se define por 2 triángulos de 10 nodos. No sé si esos 2 triángulos de 10 nodos le recuerda las 2 tablas, Moshe con los 10 mandamientos. Y yo lo que quiero que vean que cada patrón de la Torah va a coincidir en forma y tipos de las cualidades de este patrón del oro y la plata. Y lo que está viendo aquí, que todos estos patrones de la Torah definen una unidad temática, pero de un evento matemático que también tiene una unidad temática y es el fundamento de orden. Aquí están estos 2 triángulos de 10 nodos que en su seno, en su interior, definen un triángulo unidad de 9. De nuevo la relación, si usted está en el fruto de Hachén, tiene el fruto que es uno de los 9 caracteres del Hachén. Si usted cumple la Torah de esos 10 mandamientos, tiene el fruto de Hachén. Vemos aquí la estrella en el Maguen David, los 2 triángulos a 10 con los 9 adentro. Eso es interesantísimo, esto es maravilloso. Y si agarra la estrella en toda su elongación de triángulo, tiene en la estrella simple 12 triángulos y en la estrella con el hexágono tiene 24. 12 adentro y 24 afuera en el plano, y en el espacio ocurre 12 litros en la interior y 24 litros en el cubo. En el plano y en el cubo se cumple, es una ley invariable. Qué casualidad. Entonces, ya que estamos hablando de estas relaciones cúbicas y el Maguen David como un cubo, yo quiero mostrarle dónde ese dibujo, que lo están viendo un poco extraño porque quizás no lo habían visto antes, cómo lo tenemos exactamente en el tabernáculo. Ustedes dirán, wow, bueno, lo vamos a ver, no sé. Para encontrarlo en el tabernáculo, vamos a ver primero sus cualidades. Fíjense que este cubo que define el Maguen David, está viendo el Maguen ahí, yo nada más que cambio los colores para ayudar al ojo a ver la estructura en el espacio. Pero es la misma estructura, son 8 cubitos, ahí tiene el Maguen David define en el espacio 8 cubitos. Y ella, como planos, define los planos de simetría de ese cubo. Son 3 planos que definen 8 cubos, eso se lo ven ahí en el dibujo. O sea, el Maguen David define 3 planos que definen 8 cubitos, donde el cubo menor es la mitad de arista del cubo mayor y cabe 8 veces en el grande. ¿Dónde tenemos eso en el tabernáculo? Vamos a ver. Exactamente así como está en ese dibujo. Vamos a ver. Ahí está el Maguen David en la bandera, que es tiene menos líneas, y si lo sacamos de la proyección, miren lo importante de la proyección isométrica. La proyección isométrica tiene el Maguen David y tiene 6 puntas. Pero si yo lo saco de la proyección isométrica, va a ver los 3 planos del espacio y el cubo. Ahí está. Si lo saco de la proyección isométrica, ve ya la parte cúbica. Y eso es lo que está en la bandera, pero vamos a ver ya, fíjese, el Maguen David en su proyección isométrica que define los 3 planos de 8 cubitos, y para que le sea más fácil al ojo verlo, yo lo saqué aquí la proyección isométrica para que vea los cubos.
Y vamos a buscar esto en el tabernáculo, vamos a buscarlo en el templo, vamos a buscar donde se cumple esta proporción. Aquí tenemos este cubo grande que tiene 2 veces de arista el pequeño. Vamos entonces, ahí lo tenemos, vamos a entrar el pequeño y la relación con el grande, que es el doble en arista. Entonces, en el tabernáculo de Moisés encontramos el primer cubo que encontramos en la Torá. Y ese cubo no es cualquier lugar, es el lugar santísimo, el lugar más importante. Este cubo tiene 10 codos de ancho, 10 codos de alto y 10 codos de profundidad. 10 por 10 por 10, que le da 1000. ¿Le recuerda el reino milenial o algo así? ¿Ve? Todo coincide, no está hablando de otra cosa. El lugar santísimo define el 1000, porque es 10 de ancho, 10 de profundidad, 10 de alto. Pero bueno, vamos a hablar del reino milenial ahora. Entonces, eso es tema para otra ocasión. Lo que quiero es que vean que es el lugar más importante, porque es donde se consuma lo más sagrado, y tiene 10 por 10 por 10. Recuerden esto, vamos a entrar al templo de Salomón. El templo de Salomón es una réplica en medida, pero duplicada. Por tanto, el lugar santísimo ya no va a tener 10, va a tener 20 por 20 por 20. Es un cubo que tiene el doble de arista del de Moisés. Por tanto, el de Moisés cabe doblemente en sus aristas, mírenlo ahí, y 8 veces cabe el de Moisés en el de Salomón. O sea, que cuando usted tiene el Maguen David que define estos 8 cubos, tiene el lugar santísimo de Moisés, que es el cubo más pequeño, y el lugar santísimo de Salomón, que es el cubo más grande. Y lo que está viendo en el espacio, la relación de estructuras de los dos templos y de los dos santos place en inglés, ¿no? Entonces, esto es interesante porque la estrella define en sí misma la proporción de los dos lugares santos. Y también viendo el dibujo de la estrella y cómo ella representa en el espacio. O sea, si tenemos ahí la estrella y la bandera, que muchos dicen que la estrella y la bandera es la puerta de Satanás, está fuerte la cosa porque tenemos lugar santísimo ahí. ¡Wow! Entonces ahí tenemos la estrella. En el espacio, los cubos que define, el más pequeño el de Moisés y el más grande el de Salomón. Yo sé que mucha gente hace la crítica porque no conoce, porque realmente el símbolo ha sido usado por sectas satánicas, como también Satanás ha intentado usar todas las cosas para mal. Entonces las cosas tenemos que evaluarlas no por su uso, sino por su propósito de creación. Y en esto hay que estar bien claro. Pero cuando tenemos desconocimiento, pues no sabemos lo que hacemos. Ahí tenemos como en el centro de la bandera de Israel, esta estrella está definiendo una representación gráfica de dos lugares santísimos, el de Moisés y de Salomón. Por tanto, para mí esto es un símbolo que tiene gran importancia. Y no solamente la importancia, sino que podemos tener la seguridad que estamos defendiendo un patrón de las Escrituras. No porque en la Escritura está el dibujo, no porque en la Escritura está el nombre de estrella de David o el Maguen David, sino porque todos estos símbolos de la Torá y todos estos órdenes definen un orden, una piedra angular matemática que en el espacio se ilustra y se resume con el Maguen. Ahí está. Entonces, hablando de este patrón que nos muestra el Maguen, pues le voy a mostrar otras estructuras. Ahí están los dos cubos, el de Moisés y de Salomón, uno dentro del otro. Y otras estructuras atómicas que en sus cristales definen una similitud a este patrón. ¿Quién es? El diamante. ¿Por qué le hablo del diamante? Porque no sé si recuerdan esto. Pues las 12 piedras, y una de ellas es el diamante, pero las otras también son las llamadas, en mineralogía se llaman las gemas. Son minerales especiales, no son cualquiera. Y todos estos vamos a mirar qué pasa dentro de ellos. Pues ya saben lo que significa, lo que representa, de eso no tenemos que hablar. Pero vamos a ver al diamante, que es una de ellas, y después vamos a ver las demás. El diamante, si lo sacamos de la proyección isométrica, ¿qué vamos a ver? Un cubo. Y este cubo es el mismo que teníamos aquí en el oro y la plata, pero fíjense que se le han añadido unos átomos verdes. O sea, aquí en el oro y la plata están puros los átomos de oro, y aquí en este de diamante hay otros átomos verdes, que es lo que le llaman impurezas, que según la gema que sea y según la impureza que sea, le cambia el color. O sea, tenemos 12 piedrecillas sobre el mismo fundamento, pero con diversidad. Qué interesante. Ahí tenemos la de oro y plata, pero vamos a ver las distintas gemas, la circona y así la circonia y todas las demás. Eso es lo que se llama en cristalografía, cuando se estudian esas gemas, se llaman blendas y espinelas. Son estructuras que su fundamento gira alrededor de un cubo, pero a pesar de que estas impurezas no están dando algo sucio, se está hablando de impureza con respecto al patrón perfecto del cubo que tiene infiltrado algo adentro. No se refiere a algo sucio, sino a algo geométricamente inyectado. Fíjense, estas son las gemas que son diferentes. Fíjense cómo todas las impurezas son diferentes.
pero sobre un mismo fundamento. Si la ven en proyección isométrica, miren las estrellitas cómo salen. Y ahí está. O sea, qué interesante que estas piedras van sobre una misma base cristalográfica cúbica y lo que varía, este átomo que es añadido cambia el color, representa una misma nación con una diversidad de tribus. Qué interesante, ¿no? Entonces, el patrón geométrico al cual estamos más acostumbrados en la Torá o en las escrituras es la menorá. Es el patrón geométrico más acostumbrado, más visible, más usado. ¿Qué tiene que ver entonces la menorá o el candelabro? Que si esto sabemos que es el símbolo del escudo de la nación de Israel. Vamos a ver ahora la relación que tiene la menorá, que es el más conocido geométricamente, con el Magén David, su conexión, o con todo lo que estamos hablando, el oro y la plata. ¿Qué tiene que ver uno con el otro? Ahí tenemos la menorá con todos sus frutos y detalles, pero vamos a simplificar su distribución matemática para entenderlo. O sea, esta es una forma simple de la distribución matemática que está en la menorá, fíjense bien, y vamos a compararlo con esto, con este empaquetamiento hexagonal regular. ¿Qué representa? ¿Qué tienen que ver? Bueno, los científicos cuando estudian estas estructuras atómicas tienen que usar herramientas muy rigurosas matemáticas, son estructuras muy perfectas. Y una herramienta matemática que se usa son las simetrías y reflexiones. Son cualidades exactas, perfectas de estos órdenes. Ahí están, yo estoy aplicando a esta distribución de átomos o píxeles las simetrías y reflexiones y veamos qué pasa cuando tienen todas las simetrías y todas las reflexiones. Tenemos la menorá. Qué interesante. O sea, ¿qué es lo que les quiero ilustrar? Que las riquezas y formas de toda la belleza de estos simbolismos en las escrituras terminan en una unidad temática, en un orden único. ¿Por qué son muchas? Porque es toda la belleza, la sabiduría que está en ellas, pero todas responden a un orden. Ahí está, tenemos la menorá, vamos a compararlos ahora, vamos a ponerlos todos juntos. Ahí están viendo la estructura de círculo hexagonal regular, están viendo las simetrías, reflexiones y cómo la distribución de estos detalles en la menorá define estas simetrías y reflexiones. Ok, ahora le estoy comparando entre la menorá que le fue revelado a Moshe y lo que le fue revelado a los científicos. Bueno, revelado, ya saben, como dice la escritura, los científicos buscan en la creación los órdenes, adoran la creación y no al creador. Pero esto es falso, hay muchos científicos que se adoran al creador, por eso no se dice. Pero bueno, la institución ciencia, para no hablar ya no de personas, la institución ciencia cuando descubre el número cuántico en las cosas atómicas, descubre este patrón. Miren qué interesante. Es el patrón cuántico. Eso estudiaron en la escuela, pasa que no se nos ha olvidado. Eso se llama el momento angular del electrón. Ya no los voy a usar, por decir. Bueno, este momento angular del electrón, que ya todo no se nos olvidó porque se estudió en la escuela. Fíjense, lo bello es lo siguiente. Este es el momento, son todos los vectores máximos que permite la materia. Todos están ahí, que es el máximo momento angular del electrón. Mire hacia arriba. Y cuando usted se pasa de estos vectores que están acá, viene la explosión nuclear. El fuego consumidor. Y acá arriba lo está viendo, hay fuego, tenga cuidado. Entonces seguimos. Eso, cuando lo estudiamos en la escuela, era con los famosos números aquellos N, L, M, no recuerdan, no importa, no se angustien. Pero era para ver si les recordaba algo. Que son los números de la tabla periódica de elementos químicos. Oye, la gente no estudió aquí, ¿qué pasa? Los veo todos asustados. Ok. Pues esos son los números, pero no vamos a entrar en eso, no vamos a hacer un examen. Seguimos adelante. Entonces, eso, lo que quiero que entiendan, que estas bases del momento angular del electrón definen todos los orbitales y formas de esta tabla. Esto es importante, porque a partir de esas barras espectrales y observaciones cuánticas se definió toda la tabla periódica. Esto es importante. Entonces, ahí está. ¿Qué cualidades matemáticas tiene este vector cuántico? Y fíjense que es igual. La menorá tiene esta simetría. Tiene simetría centrada 1, 3, 5 y 7. Son las mismas simetrías de este evento, un número cuántico magnético orbital. 1, 3, 5 y 7, que son todos los orbitales de la tabla periódica de elementos químicos. Por acá parece que tenemos un profesor de química que está diciendo, o alguien que se acuerda de las clases. Entonces, 1, 3, 5 y 7 se define la simetría natural. Qué interesante que el Señor en Génesis nos dice, yo soy uno, ¿ok? Cuando nos visita a nuestro padre Abraham, se aparece con 3 ángeles, y cuando nos muestra el camino a seguir en el tabernáculo, una puerta para entrar de 5, pero cuando entramos a esa puerta encontramos 7 fuegos. O sea, qué bonito, ¿no? 1, 3, 5 y 7, y vamos al libro de Revelaciones y termina con los 7 ojos que rodean toda la tierra. 1, 3, 5 y 7 es la serie con que Él se nos revela, y a veces la gente quiere armar una cosa extraña con esta, que si son tantos, no se preocupe, aquí hay uno solo que tiene todas esas cualidades. Fíjense, son muchos números, porque si
usted intenta armar eso, se va a encontrar el 1, el 3, el 5, el 7, el 1000, el 613, ya sabe, cuántos números, pero todo eso es 1, no se complique. Entonces, aquí está viendo, por ejemplo, el tabernáculo. El tabernáculo tiene un lugar santísimo de 10 codos, pero al mismo tiempo es 3, porque ese lugar cabe 3 veces en ese que es 1, pero tiene una puerta de 5 columnas para entrar, ¿no? Y cuando entra se encuentra con 7 candelabros. O sea, ¿ve? Todo el tabernáculo es 1, pero al mismo tiempo es 3. Entra por 5 y termina en el 7, que es el que le da la luz. Ok, entonces, ¿qué es lo que quiero que vean de esto? Que por qué el Señor usa todos estos números. Si Él está hablando de un fundamento matemático, o sea, si hay un fundamento matemático que sostiene toda la tierra y Él nos escribe su escritura, ¿cuál es la ciencia exacta? La matemática. Porque podemos especular con muchas cosas y encontrar el mono y decir que salimos de aquí, salimos de allá. Por ahí eso es especulación. Ciencia exacta es matemática. Si en la Torá está o en las Escrituras está codificado todos sus números, acuñado con aquel evento que es la piedra angular, el fundamento matemático que sostiene toda la información, aquí tenemos algo interesante. Porque entonces tenemos lo que llamamos un isomorfismo en la matemática, que tenemos un libro que tiene el mismo fundamento de la realidad. Entonces el autor de la realidad es el autor del libro. Eso se llama isomorfismo en la matemática. Interesante. No se asuste con las palabras extrañas. Si hay un intérprete de lengua. Entonces, fíjense, lo que quiero que vean que por qué el tabernáculo tiene tantas estructuras y formas. ¿Por qué hay tanta diversidad? ¿Por qué hay 20 tablas? ¿Por qué hay 3? ¿Por qué hay 5? Porque está hablando de todos los detalles que tiene esta estructura. Por ejemplo, cuando usted empaqueta el oro y la plata, ahí está viendo. Usted puede tener un átomo de oro, puede tener una estructura de 1, de 3, de 5 y de 7. O sea, lo que quiero que vean la analogía, que toda esta diversidad y revelación está hablando, porque el Señor con sus números que está hablando, mis órdenes, sus fundamentos, lo que es revelado, con aquellos órdenes con lo que Él dice, yo ordeno los cielos y la tierra. Como dice el salmista, que todas sus reglas, sus Torah están en toda la creación. Ahí estamos viendo. Esta estructura de oro y la plata sigue este orden. Y cuando entramos por la puerta del 5, entramos el 7, y aquí estamos viendo la menorá. Y estamos conectando que aunque la menorá es una figura diferente, está dándonos las simetrías y reflexiones del patrón con que empezamos al principio. Por ejemplo, vamos a ejercitarnos con otra cosa sobre la misma variable que estamos mirando. Estamos viendo un incremento geométrico en 1, en 3, en 5 y en 7. Ahí está en el plano. Vamos a hacerlo en el volumen. Vamos a hacerlo primero con el Maguen. A ver, el Maguen empieza con 1, con 3, con 5 y 7 y se acabó el Maguen. Ok, vamos a hacerlo con un cubito. Ahí tenemos un cubo que tiene un incremento en 1, en 3, en 5 y 7 y se acabó el cubo. ¿Qué cubo es ese? El mismo que estábamos viendo ahorita, el mismo oro y la plata. O sea, yo lo que quiero que vean que cuando estos números definen el principio y el fin de una estructura, es el principio y el fin de la otra, y todas están conectadas porque la simetría y reflexiones de esta es la menorá, y el tabernáculo define las proporciones, o sea, todo es un ejá. Aquí tenemos, este es el cubo que conocíamos como el cubo de Rubik, que ha tenido un éxito en el mercado tremendo. Pues ese es el cubo. Este es el mismo cubo, esta es la matriz cúbica de líneas que define el oro y la plata, definen el cubito porque es un principio. Para usted tener un cubito que pueda tener permutaciones, tiene que llegar a esa magnitud, tiene que llegar a esa regla. Y al mismo tiempo es el álgebra del código genético. Lo que quiero ver es cómo están conectados. Y es el mismo cubito que estaba aquí en el oro y la plata. Ahora vamos a ver lo que habíamos dicho ahorita, que ese cubo se define con 2. Amarás al Señor con todo tu corazón y al prójimo como él mismo. Ahí está. Con solamente 2 pasos usted define toda esa regla. ¿Ve? Qué interesante, cómo toda la Torá se resume con 2 reglas básicas. Ahí está. Eso es lo que se llama una elongación en 2, define toda esta estructura. Y el Maguen David se define también con una estructura en 2. Y también, no sé si recuerdan el mundo digital. ¿Cuál es el fundamento del mundo digital? Toda la ley del mundo digital, ¿en qué se resume? En 2, 0 y 1. Es de que cuando el hombre descubre estas reglas y las pone en aplicación, ocurre un boom tecnológico. Los pilares de toda, esto fue lo que permitió en el mundo de informática codificar, y no se conoce la palabra digitalizar. Cuando el hombre entendió que 2 variables son suficientes para codificar toda la información, pero ya estaba escrito, con solo 2 se resume toda la. Pero fíjate que 2 no te quitan la otra, sino 2 te resume, te describe el todo, porque el mundo digital, el 0 y el 1 no quita el otro, sino lo que permite todo. Porque a veces empezamos a quitar cosas. Entonces ya tenemos la parte como el 0 y 1 permite el todo, que es el resumen del todo, no que te quita lo otro. Entonces ahí está.
El mismo tabernáculo en sus atrios lo que tenía esta regla, iba de 1 a 2. O sea, el tabernáculo en sus atrios, el patio tenía el doble de largo. Ahí lo tenemos, lo estoy recordando, una unidad y el atrio completo era 2. O sea, que cuando usted miraba esta estructura de lejos, lo primero que miraba era el resumen, de 1 a 2. Y ahí está todo. ¿Fue quitado lo otro? No, sino que de 1 a 2 resume todos los elementos que están adentro. Y todos los elementos definen ese resumen, pero todo está íntegro. Por ejemplo, eran 10 columnas de ancho y 20 de largo. Y así. Entonces, esta estructura cúbica, yo quiero mostrarle ahora, que ya habíamos hablado que tiene 1, 3, 5 y 7, 64 nodos, 60 celdas cuadradas y 20 cubitos básicos. ¿Por qué le muestro estos números? Le estoy mostrando números y cualidades de esta estructura matriz cúbica de oro y la plata. Les muestro estos números porque son los números que vamos a encontrar si entramos al tabernáculo. Si entramos al tabernáculo vamos a ver que tiene las 60 columnas. 60 columnas que al estructurarse se ponían 10 de ancho, 20 de largo. Por al estructurarse se definen 11 con 21. Y aquí matemáticamente se definen dos arreglos que son uno, porque son 10 con 20 para un perímetro de 60 columnas, pero también definen un rectángulo que usted lo puede clasificar con 11 con 21 para 64. Eso es complejo, pero no se preocupe, no se asuste. Lo importante es que puede ver todos estos números en una misma estructura. Ahí están. Por hasta ahora le estaba poniendo ejemplos del oro y la plata, de las estructuras cúbicas, pero yo también al principio les había hablado que podíamos hablar de las superficies, que es lo que es las topologías. Porque si tenemos un evento matemático que va a ser base de todo, tenemos que ver cómo es base de todo en toda su diversidad. Diversidades de sólidos y diversidades de superficie. Aquí está, la superficie habíamos hablado que son en las membranas de biología, por ejemplo en los virus, en las células. Y un ejemplo de lo que es membrana, que es lo que es una membrana básica. Por ejemplo, ahí tiene un ejemplo de una membrana básica. Básico es que tiene los elementos mínimos suficientes para definir la membrana. Por ejemplo, elementos, si yo agarro dos nodos a partir dos líneas a partir de un nodo, defino una línea, no logro una membrana. Pero si agarro 3 líneas a partir de un nodo, ya defino una membrana. Eso es un elemento básico. 3 líneas por nodo, pero esta membrana es plana, no pasa a la 3 dimensión. Si yo quiero que esta membrana pase a la 3 dimensión, entonces tengo que aplicar otros factores. Ya es una membrana tridimensional. Fíjense que para doblar hacia adentro tenemos un 5, miren aquí los rojos, para doblar hacia afuera tenemos un 7 y en la base tenemos un 3. De nuevo tenemos 3, 5 y 7. Aquí hay una estructura de oro y plata y acá es una estructura de membrana, pero la regla no te la vamos a cambiar, no te preocupes. No se asuste porque se cambia la figura. Y fíjense qué interesante. ¿Qué era lo externo en el cubo? ¿Qué es lo externo con el lugar santísimo? Como externo, como imagen, 6 caras. Siempre lo externo, que no es el fundamento, la imagen. En el cubo son 6 caras y aquí lo externo, lo que se multiplica. ¿A quién le fue dado el mandamiento de multiplicarse? A los hombres, al 6. ¿Qué se multiplica aquí? El 6. Pero no define el fundamento, no define el principio y el fin. El principio y el fin lo define el 3, el 5 y el 7. Y al final todo es 1. O sea, en los nodos que son 1, la distribución en 3, los 5 hacia adentro, los 7 de afuera, y esto define el principio y el fin de esta membrana que puede ser infinita. O la membrana que sea. Entonces fíjense cómo el 3, 1, 3, 5 y 7 lo tenemos aquí en el cubo, en el oro y la plata y en la membrana. Pero ya que estamos hablando de membrana, ya vimos el Maguen David en un cubo de oro y plata, en los átomos empaquetados, pero no hemos visto el Maguen David membrana. Pues, hello, tenemos una membrana de Maguen David. Ok, esta membrana es como una torta. Sin embargo, esa membrana, si la rompemos en pedacitos y podemos contar, tiene los mismos números del cubo. Tiene 60 triangulitos, 20 hexágonos, los hexágonos son estos de 6 lados, y 12 pentágonos. Qué interesante. Por ahí está en forma de torta. Si hacemos esa membrana en forma de esfera, va a ocurrir lo mismo. Tiene de nuevo 60 triángulos, 20 hexágonos y 12 pentágonos, los mismos números del tabernáculo. Pero si le hacemos el dual, vamos a ver el dual para ver toda su forma. ¿Qué pasa? Ahí tenemos la estrella de David, le hacemos el dual, la estrella de David igual, y lo hacemos una esfera y tenemos el balón de fútbol. Qué interesante que el deporte universal es el que pinta la pelota con el Maguen David esférica. Esto puede ser una casualidad histórica. Yo comprendo eso, que existen las casualidades, pero a mí lo que me asombra es que todas las pelotas o esferas pueden pintarse. La de ping-pong la podían pintar así, la de béisbol también, la de básquet, y qué tremendo que la única que
es el deporte universal. Pero bueno, puede ser una casualidad histórica, pero lo que sí no es una casualidad histórica es que como mismo usted ve el balón de fútbol, existe una molécula que se llama molécula de carbón 60. Existe en la creación, es real, ahí está. Esto sí no es una casualidad histórica. Y esa molécula que tiene 60 átomos de carbono es la molécula que llena todo el espacio sideral, cielos y galaxias producidas por las explosiones nucleares de las estrellas. Y qué interesante que los órdenes que están en el tabernáculo definen la molécula que llena cielos y galaxias. Todo, como dice el salmista, que los cielos y todos los espacios, la ley gobierna, establece los órdenes de todo lo que existe. Y estamos viendo que no solamente es aquella molécula que cumple con esta regla, sino que esa es el Maguen David esférico en su forma dual. Es el Maguen David por todos los cielos y galaxias. Para aquellos que no la querían, ahora la tienen donde quieran. Entonces, van a tener que desaparecer las galaxias, los espacios. Está un poco difícil esto. Pero bueno, quizás logran desaparecer el espacio. Pero es que el problema no solamente está en el espacio, está en el micromundo. Aquí está, si usted entra al centro de la célula, va a tener que suicidarse también porque lo tiene en cada célula. Aquí tenemos la célula y las membranas básicas que se van formando. Y fíjese qué interesante, cuando una membrana a nivel celular, ella se va... recuerde que cuando estamos a nivel ya molecular, a nivel atómico, ya tiene estructuras discretas. Ya no pueden ser líneas curvas, como pasa con la pantalla de la computadora, que la línea es así, escaloncito así, porque llegaste a la resolución, ¿no? Son cosas discretas y así ocurre con estas burbujas en las células que no son lisas, sino son estructuras discretas. ¿Y qué estructura usted se piensa que es? Pues el baloncito de fútbol, el Maguen David en forma esférica. Eso está ahí y eso está fotografiado, publicado en la revista científica más importante. Es una proteína que son 3, que son 1, que se ordena en 60 nodos, formando los 20 hexágonos y los 12 pentágonos de este balón de fútbol. Ahí lo tiene, fotografía microscópica para el que tiene la duda de cómo está. Y si hacemos una génesis geométrica de este patrón, vamos a hacer una génesis geométrica y llevarlo al infinito. Vamos a crecer esta burbuja infinitamente. Qué interesante. ¿Quién es el que crece infinitamente? El 6. El hombre, multiplicado sea. Ahí, multiplícate. Pero ¿quién es el que permanece invariable? Los 12 pentágonos, los 60 nodos, el patrón de tabernáculo parece invariable. Y si usted me le quita uno nada más, se poncha esa esfera. Para que sea perfecta tiene que mantenerse en la ley, aunque crezca infinitamente. 12 pentágonos no van a ser ni uno más ni uno menos. ¿Quién crece? El 6. Por eso siempre el 6 es imagen, creación, consecuencia. Pero ¿quién sostiene esa estructura, esa creación? El que tiene la Torá, sus órdenes. ¿Quién se multiplica? El 6. ¿Quién es el externo? El 6. Hasta en el lugar santísimo. El 6 es lo externo, pero no es la estructura. El lugar santísimo, el cubo, tiene 12 aristas, 8 nodos y todas las reglas que acabamos de ver ahorita, las que definen la simetría. O sea, pero el 6 siempre es lo visible. Cuando usted ve el Maguen David en el plano, ve 6, pero cuando tiene la visión sobrenatural ya ve las 8 puntas. ¡Wow! Menos mal que lo vio en el espacio. Entonces, esta esfera, esta pelota de fútbol, con todos estos números del tabernáculo, que ya vimos que la pelota de fútbol es el Maguen David esférico en su forma dual. Todo el mundo la patea y con todo eso la niega, pero de todas formas el que quiere jugar fútbol no la puede quitar. Entonces, fíjense que tiene, hablando de simetría y reflexiones, tiene reflexiones ya vimos que la simetría y reflexiones son los patrones, la forma de estudiar estas estructuras regulares. Tiene simetrías de 2, de 3 y de 5, o sea, 5 es la mayor cantidad de permutaciones que usted le puede hacer. Eso es matemática, no se complique. Lo que simplemente recuerde que son 5. Si 60 nodos, usted me lo permuta 5 veces, ¿cuánto es 5 por 60? 300. ¿Y dónde está 300 en la Torá? ¿Están estudiando? Vamos a comprobar si es verdad. La fuente de Salomón, si por ahí empezamos, la fuente de Salomón tiene ¿cuánto perímetro? 30 y ancho 10. ¿Y cuántas calabazas por codo? 10. Si había 30 de perímetro y 10 calabazas, que está traducido calabaza, sabemos que no es pero bueno, es la traducción Reina Valera, pero sabemos que es otro, no vamos a caer en eso. Hablando en el lenguaje que más llega, que es calabaza. Para el gran público. Entonces, en la versión Reina Valera dice 10 calabazas por codo, por 30 de perímetro, usted tiene 300 calabazas. Pero ahora me van a decir, pero siempre baja la fuente. Sí, pero recuerden que la escritura es una unidad temática. Eso que está en la fuente está en todas partes. Ahí está el tabernáculo. Recuerden que eran 5 codos entre columnas. El perímetro es 300 porque tiene 50 codos de ancho y 100 de largo, un perímetro de 300. Siempre el 300 se lo va a encontrar ahí en la estructura. El arca de Noé tenía 300 codos de largo. Los 300 valientes de Gedeón.
para luchar las batallas, las 300 zorras que amarró Sansón para quemar los campos de Filisteo y demás. O sea, yo lo que quiero que veas es que todas las relaciones y números que se va a encontrar en un lugar, acuérdese que después le viene por todas partes. No se asuste. Entonces, por acá tengo otras estructuras más, pero bueno, como estamos con el tiempo un poco... esto es para dejar el gusto, esto es un resumen, porque si lo llevamos al detalle es una multiserie. Entonces, los detalles los seguimos en la próxima serie. Esto vamos a seguir para que vean el todo, porque yo quiero que hoy se lleven una idea más o menos de cómo se ilustra y si caemos en detalles profundos, pues estos son otras cositas, miren, que se las damos de tarea. A ver, un patrón importante. Porque yo le enseñé a ustedes 5 poliedros básicos, pero hay uno de ellos que es el que menos cara tiene, porque matemáticamente es la forma de menos caras para definir un sólido. Y las caras son 4, en lo básico de definir un sólido en el espacio. No sé si esto les recuerda algo. Porque a nuestro profeta, el profeta Ezequiel, se le mostró la revelación recuerdan, las 4 caras. La cara de águila, la cara de león, la cara de hombre y la cara de buey. O sea, yo lo que quiero que vean una cosa, que esto no es un juego de números. Si en la escritura se le aparece la revelación a los profetas en 4 caras, es porque en un fundamento de orden matemático, 4 caras son las suficientes para definir el espacio. Si en la escritura el Señor se ordena con 12 direcciones en las tribus de Israel, o después dirige a 12 apóstoles, porque en esta estructura básica tiene 12 direcciones. O sea, no es un juego de números, sino son cualidades que califican este orden, y la escritura es clara. Si son 4 son caras, si son 12 son órdenes. O sea, esto es precioso, porque y recuerden el que ahorita le expliqué, que si el 7, que si el 3, que si el 9, que si B, o sea, todos los versículos van a definir al número, le van a dar una cualidad. Y cuando usted analiza este orden matemático lo ve. Si son 4 caras con que los ángeles se le aparece al profeta, es porque en las matemáticas 4 son las caras para definir el sólido de menos cara posible, que es el tetraedro. Inclusive este sólido tiene 12 permutaciones, qué casualidad. Pero bueno, no vamos a dejar el sólido para seguir para el otro. Así no, podemos hacer una conferencia con el tetraedro, pero vamos a seguir. Hablando del tetraedro, ahí tienen la molécula de agua sola. No un cristal de agua, sino una molécula sola, que es una vibración sp3 orbital de 4 caras, es un tetraedro. Recuerden que el agua es símbolo importante del Ruach HaKodesh, pero esta estructura sólida de 4 caras es la cavidad más pequeña que define el oro y la plata cuando se estructura, la que yo le hablaba ahorita que era 1 litro. O sea, la misma del oro y la plata, la misma del agua, y tiene 4 caras. Ok, si agarramos una estructura de 4 caras, y le hacemos en cada una de las caras un Maguen David, ahí la están viendo, es un tetraedro de 4 caras, que el Maguen David está en cada cara. Se van a definir 48 triangulitos. Y ahora me va a decir, bueno, ¿y por qué el 48 ahora? Pues ahí está. El tabernáculo tenía 48 tablas, 20 de largo y 8 detrás, sume, 20 y 20 más 8 son 48. Y ahora volvemos a hacernos la pregunta, ¿por qué, si todo lo más importante del tabernáculo se define en el lugar santísimo, ¿para qué tantas tablas? ¿Por qué tiene que ser 48 tablas? Y vamos a ver que el Señor es sabio. El cubo, descubrieron los cristalográficos que tiene 48 permutaciones. Entonces, el Señor está recreando a través de todo su tabernáculo las cualidades y perfección que hay en el lugar santísimo. Ahí está. Ese cubo de 48 permutaciones, que todo cubo regular tiene 48, está dado por las ejes de simetrías y planos de reflexiones. Planos de reflexiones que ya estaban definidos por el mismo Maguen. Y con este dibujo lo que quiero ilustrarle eso. Si aquí hay 48 tablas, es porque tiene que ver con las cualidades del cubo. Si aquí hay un candelabro de 7 fuegos, porque es una simetría. O sea, si hay 12 panes, porque el cubo tiene 12 aristas. O sea, nada está por gusto, sino que cada detalle es importante para definir el todo. Ahí está. Las 48 tablas, los 7 fuegos del candelabro, los 12 panes, y así cada detalle es importante. Si son 5 columnas en las puertas para entrar al tabernáculo, pues es lo que te vas a encontrar cuando entres, cuando miras la estructura cúbica del oro y la plata, son las caritas de las 5 esferas. Ok, como ya le he hablado de tantos números, deben estar un poco atormentados. Vamos a hacer especie de resumen. Teníamos que el cubo tiene una congruencia de 3 por nodo, que teníamos la proyección isométrica esta, como los arreglos de 3 y grupos a 3 de 4 de los bueyes, la simetría esta o incrementos 1, 3, 5 y 7.
todos estos números que tenían los cubos que coincidían con el tabernáculo. ¿Dónde podemos encontrar esta base? 12 direcciones. ¿Qué tiene que ver todo esto con la música? Ahora me dicen, ¿por qué traen la música al tema? La música, nunca nos han dicho qué es lo que es la música. Cuando usted va a una escuela de arte le dicen que la música es el sonido ordenado armónica y rítmicamente, ¿sí es verdad? Pero ¿alguien le ha dicho qué orden es? Nadie. Vamos a ver que sorpresivamente es la Torá. Aleluya. Ahí están los instrumentos de alta fidelidad, que siempre son 3 que son 1, porque es altas, medias y bajos. Y vamos a ver el teclado, que es el instrumento más importante para estudiar la música, las notas musicales. Y aunque ustedes no sé si hay músicos acá para que la cosa quede pareja, pero bueno, no importa, no se asusten, no vamos a entrar a cosas muy extrañas. Ya vimos que el principio del cubo era, yendo de 1 a 2, se resumía la base de este cubo. Y vamos a ver que en la música hay una base para las notas. Por ejemplo, todas estas semicorcheas y negras y blancas y todas estas cosas tienen una base de incremento en 2. Ahí lo está viendo. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Siempre es el doble, el doble, el doble, el doble es la base. Y como son 7, termina en 64, el número del tabernáculo, de las columnas. Okay. Entonces vamos a ver el piano. El piano son 7 octavas, qué casualidad que son 7. Y ¿por qué le pongo todos esos números? Porque son las frecuencias de cada nota. Esta última, que es la séptima, la última octava, tiene 7 veces la frecuencia. 7 duplicaciones de la frecuencia, porque todo aumenta en paso de 2. ¿Y qué sucede? Que tiene 64 veces la frecuencia la primera. Lo mismo que ocurre con las notas del tiempo, aquí igual. Las frecuencias se van duplicando en potencia de 2 y la última octava tiene 64. O sea, digamos como en el piano se cumple. Y si usted agarra la penúltima, tiene 60, la última tiene 64, las dos formas de número que aparecían en las columnas del tabernáculo. Y las simetrías del piano son 1, 3, 5 y 7, las mismas de la menorá. Y todo lo que habíamos visto. Pero vamos a ver un acorde. Cuando el músico pone un acorde tiene que respetar determinadas reglas, no lo pone como quiera. Está el acorde perfecto mayor, que es la base para definir cualquier tipo de acorde. O sea, cualquier reajuste que se hace pero la base, el fundamental. Y esta sigue la regla en armónica que habíamos visto de 1, 3, 5 y 7. Son las armónicas que tiene el acorde perfecto mayor. O sea, 1, 3, 5 y 7 es la séptima que define el movimiento. O sea, usted pone un acorde y después viene el movimiento y es la llamada séptima. Pero fíjense que yo cambié un poco los números. Aquí las armónicas son 1, 3, 5 y 7 y las notas son 1, 5 y 3, están al revés. ¿Por qué? Porque esos son los números con que aparecen en las teclas del piano. En las teclas del piano, el orden de esas armónicas sale alterado en primera, quinta y tercera. ¿Por qué le hablo tanto de esos detalles? Porque se define el acorde perfecto mayor, en vez de ser como es en las armónicas 1, 3, 5, es 1, 5, 3. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque cuando nuestro maestro Yeshua se estaba haciendo como medio que la despedida de sus discípulos, el evento aquel donde él estaba en la costa asando un pez y los discípulos no pescaban. Y recuerden cuando le dio una orden y ellos pescaron, cargaron con 153 peces gordos. Y fue la última vez que él vino, y entonces ahí fue cuando vino la ascensión y la historia con Pedro. Pero bueno, lo importante es que este acorde perfecto mayor es el que se usa para empezar y terminar una obra. Y qué interesante que coincidió con el número del acorde perfecto mayor en el piano, que es el instrumento básico con que se estudia la música, y no estaba inventado todavía, porque el hombre dice que lo inventó. Pero bueno, ahí está. 153 peces gordos. Y por ahí nos habían dicho que 153 era la gematría del nombre de aquel que se le fue revelado sabiduría, conocimiento y toda ciencia para construir los objetos del tabernáculo. Entonces, qué tremendo. ¿Cómo es el nombre? Bezalel. Entonces, qué tremendo que allá cuando se reveló el tabernáculo se cumplía el 153, y acá cuando termina el Mashiach se aparece y pone el acorde. Acá puso el acorde inicial y acá puso el acorde. Cuando se fue revelado el modelo, que era sombra del que iba a venir, pues ahí está. Qué interesante, ¿no? Entonces, pero bueno, lo mismo que hicimos con el oro y la plata, que definimos una celda unidad. Vamos a sacar la celda unidad del piano para ver qué tiene que ver con el oro y la plata. Usted sabe que el piano es muy largo, tiene 7 octavas, pero la celda unidad es el pedazo, lo básico que repite el todo. Entonces vamos a analizar qué tiene que ver esto con el pedacito de oro que estábamos analizando ahorita. Ahí está la celda unidad del piano y aquí está la celda unidad del oro. ¿Qué tiene que ver uno con el otro? Teníamos el oro, que eran 12 átomos alrededor de cada átomo, y con un fundamento, una estructura de 7.
Pues en el teclado del piano nos ocurre algo parecido. Tenemos 12 teclas con un fundamento de 7 blancas. Pero la estructura del oro y la plata, si le hacemos una permutación hacia su otro apoyo o fundamento, tiene una estructura de 5. O sea, son 12 alrededor de una con una estructura de 5. Y acá en el piano igual, son 12 con una estructura básica de 5 negras, que son ahí separadas. Entonces, ¿qué tenemos como analogía? Que las dos estructuras son 12 alrededor de uno y las dos tienen un fundamento de 5 y 7. Acá 12 átomos con fundamento de 5 y 7 y acá 12 teclas con fundamento de 5 y 7. Lo que estamos observando es que la misma regla que define la base en el espacio, ahora la tenemos en el sonido, pero de forma lineal, pero es la misma regla, no hay otra. O sea, la música es el sonido ordenado armónica y rítmicamente, pero sobre un fundamento. Por eso todo el mundo la busca. Lo que la gente no sabe por qué. Entonces la estructura del 20, aquí en la música, bueno, usted sabe que la escala auditiva de 20 a 20.000, que es la base de todo el espectro audible del oído, dado por las 10 octavas de la membrana timpática, no vamos a entrar en esos detalles. Y esto es un teclado moderno, eso no es un teclado de computadora, es un teclado de un piano, aplicando ya todas las reglas de ingeniería, pero no vamos lo que quiero que conozcan, que cada vez que la ingeniería va a un fundamento, tiene que aplicar estos patrones naturales. Esto es un teclado en el cual los músicos que hicieron, recuerden las mallas, recuerden el Magen David, y ahora un teclado que tiene ese patrón hexagonal, y es el teclado de última generación, porque los ingenieros, tratando de que, no sé si usted conoce que la escala del piano es temperada, que todo el paso tonal es el mismo, es regular, temperado, pero las teclas del piano no son regulares. Se quisieron hacer un piano que tuviera los tonos regulares y la parte mecánica regular, y terminaron que tuvieron que escoger el patrón que es el fundamento, y por eso salió hexagonal, donde ahora este piano potencializa poderlo hacer dimensional, y todos los tonos con que se estudia, eso se llama intervalos sonoros de la música, lo puede encontrar alrededor del Magen David, que miro ahí a la derecha. Entonces, tremendo. Cada vez que la ingeniería va a un fundamento, tiene que cumplir, si no, no le sale. Entonces, ya habíamos visto este teclado, vamos entonces a entrar a la química, porque habíamos hablado de oro y la plata, pero no hemos ilustrado cómo todo estos órdenes que están en el oro y la plata definen toda la tabla periódica, o sea, toda la materia, porque la tabla periódica define todos los átomos que pueden haber en la materia. Entonces ya vimos lo de la plata, que es la estructura cúbica, y vamos a entrar a los átomos. Los átomos están formados por 3 partículas elementales, electrón, protón y neutrón. Son 3 que forman a uno. Y los quarks que están en el núcleo del átomo también cumplen con esta reglita de los 3 que son 1, pero recuerden que después se combinan en 7 y en más. La cosa no se queda en 3, siguen todos los números. Entonces ahí tenemos la tabla periódica. La tabla periódica, cuando estudiamos en la escuela, que ya sé que se los olvidó, yo no voy a hacer en el examen, todos los orbitales se resumen en 4. Nada que recuerden eso, que son los orbitales S. Recuerden, ¿se acordaban los 4 pasos del cubo, 1, 3, 5 y 7? Bueno, aquí están. Los orbitales S es 1, los orbitales P son 3, los orbitales D son 5 y los orbitales F son 7, y se acabó la tabla periódica. O sea, la música, el acorde perfecto, la tabla periódica, el tabernáculo, la estrella, el Magen David, o sea, ahí está. 1, 3, 5 y 7, y fíjense cómo los ordeno así, como parece que es la menor A. ¿Y por qué? Porque precisamente todas estas reglas de la tabla periódica salen del momento angular magnético del electrón, que ya saben que tienen las mismas reglas de la menor A. Entonces, la regla, ¿cómo se cumple el número 20 en la tabla periódica? Cuando usted suma todos los orbitales tipo, que son 4, suma todos los que terminan en 20. Qué interesante. Y el 60 por acá, lo vemos que porque los periodos en la tabla periódica van creciendo en 1, en 3, en 5 y en 7, y el total termina en 60. Fíjense que son los mismos números. O sea que lo que define el principio y el fin de todas las cualidades matemáticas de la tabla es el tabernáculo, o puede decirlo igual, el Magen David, porque al final es la misma regla. Entonces, el 64 por la tabla periódica termina en los dos, el desarrollo final de la tabla. Terminan 2 periodos de 32, que es 64, que es el número final del tabernáculo, de las estacas, y ya vimos que esto está dado por los números cuánticos que tenían la relación esta 1, 3, 5 y 7, que cuando lo hace completo salen 12. O sea, todo lo que encuentra la física cuántica en estos números discretos son los mismos números que están en las escrituras. Entonces vamos a entrar a la vida, que toda la vida que existe con todas sus variables, de los insectos, las moscas, las mariposas y hasta el hombre, tiene un código genético básico. No estoy hablando del genoma humano, estoy hablando del código básico de toda la vida. Porque el genoma es el librito del hombre, pero el código es la base de todos los genomas.
Entonces, ese genoma, que es el mismo para toda la vida, tiene 4 bases nitrogenadas que se leen en grupos de A3. No sé si eso recuerda algo. Los huellos se ordenaban en 4, en grupos A3, el mismo orden del código genético, son 4 bases nitrogenadas que se leen en 3. Ahí está, ese es el cabezal en la célula leyendo la información genética. Fíjense que va leyendo de 3 en 3 a 4 bases nitrogenadas. Y eso define 20 aminoácidos de toda la vida, las 20 columnas del tabernáculo. O sea, fíjense que siempre los números que van saliendo son las bases, las mismas bases. Definen las 20 aminoácidos de toda la vida y la combinación de estos 4 bases nitrogenadas leídas en 3 definen todo el álgebra del código genético, que fue el gran descubrimiento que hicimos del cubo que ya vieron, que está definido en el oro y la plata, que al final en una proyección isométrica es el Magen David. Entonces, entrando en las membranas, ya hemos visto cómo las membranas, de forma básica, las estructuras hasta de proteínas, siguen estos patrones hexagonales, regulares, en sus formas básicas. Inclusive las leyes de Mendel, que son las leyes en las que cruzan, no sé, los gatos blancos con los gatos negros y salen los manchados. Todas estas reglitas también tienen esta distribución. Ahí lo pueden ver de 1, 3, 5 y 7. Y fíjense que usted puede, esto fue lo que descubrió Mendel. La regla de Mendel, mírenla ahí y miren el Magen David, cómo a través del Magen David tú puedes llevar esa regla. Porque de nuevo tienen los incrementos estos de 1, 3, 5 y 7. Entonces, el cromosoma de la célula, si usted lo saca de la célula del núcleo y usted lo desenrolla, porque está bien súper enrollado. O sea, recuerde que el cromosoma es el libro donde está escrita toda nuestra estructura, toda la información genética. Usted saca el cromosoma, lo va desenvolviendo, lo desenrolla completo y cuando termina en la figura final básica, ¿qué le parece? Ahí está. O sea, en el fundamento, siempre que en la vida se cumple, en el fundamento informático, en el fundamento estructural, en el fundamento de membrana, ahí está. O sea, no la puede evitar. Entonces, ya para finalizar, porque ya estamos finalizando hace rato. Ya hicimos un resumen, pero el resumen se va poniendo bueno, ¿no? Que va a salir cosas. Es que estoy mirando el reloj, me queda un tiempito. Vamos a hacer unas conexiones, vamos a jugar. Ok, vamos a jugar ya con el libro final, que todo el mundo le gusta, la revelación, el apocalipsis, ¿qué pasa? Como también todos los números salen aquí con el oro y la plata, no hay que ir muy lejos. Aquí está el Magen David, aquí está el oro y la plata a la derecha, que fue el primer cubito que le pusimos al principio. Vamos a agarrar el primer cubito y vamos a jugar con estas cosas. Son 2 cubos que usted puede mirarlo como un desarrollo pues reducido o ampliado según la dirección que tome, o aquello que habíamos visto de la elongación de 1 a 2. Y vamos a aplicar todo esto al primer cubito de oro y plata. Vamos a ver un desarrollo. Ahí tenemos el cubito del oro y plata de estos 12 átomos. Definía esta matriz cúbica, mírenla ahí. Le voy a hacer un desarrollo reducido, le voy a hacer un desarrollo ampliado y vamos a hacerle la duplicación. Y ya no puedo hacerle más porque le hice un estudio reducido y un estudio ampliado y ya no puedo hacer más. ¿Y qué pasa ahí? Ahí va a tener todos los libros del libro de Revelación. En el centro, los números, perdón. En el centro está el reino milenial. Es un cubo de 1000 nodos. Abajo está el cubo de la Nueva Jerusalén, 12 por 12 por 12. Y arriba está el que parece que le puede decir 666, pero va a ver que es una mentira. Si miramos al 66 ampliado, va a ver que 66 es leerlo mal. Si usted lee los nodos, el fundamento es 777. Y esto es un cubo interesante, porque es el único cubo en las matemáticas que todas las celdas cuadradas que tiene afuera son iguales en cantidad a todos los cubos que tiene adentro y es igual a 1. El cubo 777 es igual a 1. La cantidad de áreas de las celdas cuadradas dividida por la cantidad de celdas cúbicas en su interior es una unidad. Pero el Señor nos dijo que el resumen de toda la ley es 2. Bueno, el cubo de la Nueva Jerusalén tiene el doble de cubitos adentro con la superficie afuera. Y se acabó la escritura. O sea que cuando usted va del 1 al 2, se acabó toda la escritura. Qué interesante, ¿no? Y bueno, todos los demás números, el reino milenial, el 1000 y todos los números, eso ahí lo puede encontrar. O sea que, y fíjese que son figuras muy exactas. Ahí usted no puede quitar ni poner, si no se le cambia la cosa. El cubo deja de ser cubo. Y el patrón cúbico, el lugar santísimo. Y la estructura de oro y plata. Y recuerde que esto en la proyección isométrica le va a salir en Magen David. O sea, estamos lo mismo con lo mismo. Pero bueno, mirando antes que los minuticos que me quedan ahí, que le voy a sacar un poquito más, ahí están estos incrementos de 1, 3, 5 y 7 en el plano. Vamos a hacerlo cúbico. Mire, vamos a dar una sorpresa. Ese incremento ahora cúbico de 1, 3, 5 y 7, que me da el cubo mayor ese, lo voy a llenar de átomos de oro. O sea, voy a agarrar cada cubito y lo voy a llenar de átomos de oro. Vamos a ver qué pasa. Y vamos a incrementar 1, 3, 5 y 7 y salen esos cubos ahí está. Ese último cubo, que vamos a decir que es un pedacito de oro,
tiene 365 átomos de oro. ¿Le dice algo eso? El año es un cubo. Fíjese qué tremendo. El año secular, ¿quién lo hizo? Ya sabe. Pero, ¿qué le pasó cuando se le endureció el corazón al faraón? ¿Fue para qué? Para gloria. Ellos hicieron un año diferente pensando que, pero el Señor lo usó para la gloria. Sin querer pusieron una ley perfecta. Porque al final, cuando midieron, porque tuvieron que medir lo que está en la creación, le dio un número irracional de 365. Que lo que es irracional, que no da exacto, es 365 y un poco más. Por eso ustedes me están diciendo, bueno, si tiene 365 átomos no sirve porque el año es 365, está el bisiesto. Pero fíjese que la permutación se hace cada 4, ¿entendió? Si fuera 365 exacto no sale. Pero como es irracional sale que 1, 3, 5 y 7 cada 4 por los siglos de los siglos. ¿Ve? El Señor es perfecto. Entonces, ese cubo de 365, si usted me le saca todo lo que tiene adentro, y todo lo que tiene adentro y todo lo que tiene, me lo suma, le da 613. ¿Qué le parece? 613 átomos. Es una casualidad, ¿no? Qué interesante. Pero ahora vamos a ver la relación entre el año y la música y el cubo y el oro y todo se nos pone juntos. Miren, ese fue el año con que el faraón se endureció el corazón. Ya entienden por qué digo faraón. O sea, cuando el mundo se endurece y quiere hacer algo diferente, pero al final la gloria es para Hachén. Fíjense qué pasó fíjense que esta bronca, las teclas del piano blanca señalan los meses de 31 días. Y las teclas negras señalan los meses de menos de 31 días. El año es un piano. Ellos hicieron una bronca aquí de soberbia entre el emperador Augusto y Julio. Y se fajaron porque ellos querían ser los dos importantes. ¿Y qué pasó? Salió la gloria, salió la bendición. Hicieron un favor, entre comillas. Salió el piano que no estaba. Y salió perfecto. O sea que al final la música, el cubo, el año, el tiempo y todo eso es el Maguen David, es el tabernáculo y es la Torah. Entonces ahí está, porque en el tiempo nos faltó el 60. ¿Cómo que faltó 60? El sistema del tiempo es hexadecimal, 60 minutos, 60. Ahí está el patrón de tabernáculo, no se escape, eso no se pierde. Y entonces, bueno, me quedo unos minuticos, sí, ya finales, ya. Nos hemos llegado a las 10 y cuarta. Queda unos minuticos, ya, 10 minuticos, bueno, ya, esto ya sí, ya es el fin. Porque a la gente le gustan mucho los toroides, eso está de moda. Y fíjense que no es por gusto, porque los toroides son la forma de los campos magnéticos. Eso es importante porque los campos magnéticos de la Tierra, los campos magnéticos de la galaxia. Y hay quien juega con los toros y hay muchas cosas por ahí de eso, pero no importa, vamos a disfrutar la parte buena. Usted puede hacer un toro. Un toro se refiere como la llanta, la goma del carro, porque aquí en México se dice llanta, pero en Cuba se dice goma, como le dicen por acá. Aquí hay de todo, llantas, bueno. Pero esto es una llanta cilíndrica, pero si usted hace matemáticamente una llanta discreta, o sea, discreta es que de nuevo ya se acabó el infinito, son números discretos, son elementos, ahí está una llanta discreta, pero vamos a mostrar la más sencilla matemáticamente, el fundamento, a ver qué pasa. Vamos a reducir esto a lo mínimo. Y esto nada más que es posible cuando usted agarra la figura básica que es de 4 caras y hace un toro con esta figura, toro, recuerde que es toroide, lo que ahora es discreto. Cuando hace esto le queda un toroide de 33 nodos. Que define el principio y el fin. 3 en rojo, 5 en amarillo, 7 en verde y se acabó el toro. Es un toro que tiene 4 caras por fuera, 3 por dentro, 7 caras y cumple con todas las reglas que hemos visto hasta ahora, pero aporta un número nuevo. Tiene 33 nodos. No sé si eso le dice algo. Cuando nuestro maestro Yeshua dijo, consumado es, ¿tenía cuánto? 33 años. Y entonces fíjese qué bonito, el principio y el fin de los campos magnéticos del universo se define con un toro que define todos los campos, o sea, la forma básica de mostrar los campos del universo es